Bueno, iniciamos la sesión. Muchas gracias por su paciencia, doctor. Y pues adelante. No, no hay problema, pues hasta sirvió de aprendizaje para mí también. Creo que ya. Okay. Ya, doctor, puede iniciar. No se escucha, doctor. Ah, ya. Exacto, Ya, es que ya me oyes, ¿no? ya lo oyo. Ya lo escucho. Es que creo que Disculpa. muteaste a todos y entre ellos iba yo y no me dejaban quitarlo. Pues entonces ahora sí, ya estamos, ¿no? Ahora sí Ya. me oyen, me ven mis transparencias, ¿no? Sí. Y si no avanzan, pues me avisan. Bueno, entonces, dije, volvemos a empezar. Y bueno, pues ahora sí va en serio. De nuevo me da gusto estar con ustedes y gracias a los que se vuelven a conectar o saludos a los que no hayan oído la de la vez anterior. Esta plática es autocontenida. Pero les voy a contar aquí algunas cosas a nivel de público general para no atorarlos en los detalles. Y si tienen preguntas, ya sea incluso si tienen cosas más profundas, más técnicas o cualquier nivel de pregunta, lo podemos ver al final, por supuesto, con mucho gusto. Bueno, ahora sí, empiezo ya la charla propiamente. Empiezo con una pregunta, que es, si me deja esto avanzar, ¿existe la gravedad? Y bueno, cada uno de ustedes tendrá alguna opinión fuerte. Otra pregunta, ¿cuántas dimensiones tiene el espacio? Y pues también quizás tienen algunos prejuicios. Pero lo que les quiero contar es, bueno, a pesar de que estas no parecen preguntas particularmente difíciles, hace 23 años descubrimos que las respuestas pudieran, de hecho, no ser tan obvias como nos parecen. Y justo de lo que se va a tratar la plática es que nuestra perspectiva respecto a estos temas y otros ha cambiado radicalmente tras el descubrimiento de lo que llamamos la correspondencia holográfica, y también se llama correspondencia o dualidad de SSFT o norma gravedad o de Maldacena. Y entonces es un cierto enunciado dentro de la física teórica bueno, va a tener su interés, como quiero destacar acá, pero para llegar a contárselos en su justa medida, para que se aprecie bien de qué se trata, voy primero a hacer un recorrido de muchos antecedentes. Entonces, bueno, tengan paciencia porque solo hacia el final de la charla vamos a llegar al tema en sí, pero bueno, espero que coincidan también conmigo en que los propios antecedentes tienen su interés, así que bueno, arranquemos con esto. Me voy a ir, de hecho, muy atrás, empezando de esta idea que pues no sé si todos tienen presente, pero es cierto que los humanos somos víctimas de nuestro propio éxito, porque hemos aprendido tanto sobre cómo funciona el universo, quiénes somos y de dónde venimos, que hoy se requiere muchísimo esfuerzo para llegar a la frontera del conocimiento. Entonces, por esta razón, hemos tenido que dividir nuestros esfuerzos, primero por tema, que creo que eso sí es algo que todos tienen muy presente. Entonces, bueno, pues yo soy físico y estoy dentro de la física en las áreas que, el traslape de lo que se llama física de partículas o física de las energías y gravitación. Y dentro de eso hay muchos temas distintos. Yo estoy en teoría de cuerdas, que a su vez tiene subtemas. Pues bueno, esta parte de que estamos ultra especializados por tema, creo que más o menos lo vislumbran, aunque no al grado en que en realidad estamos. Pero lo que quiero enfatizar no es tanto esto, sino más bien que además estamos divididos por modo de trabajo. Entonces, si tomamos, por ejemplo, los físicos de partículas, que es mi grupo, por un lado, creo que todos ustedes saben que hay físicos experimentales, que su tarea, su misión en la vida es pues, interrogar a la naturaleza para averiguar qué es lo que ocurre allá afuera. Y por otro lado estamos los físicos teóricos, que nuestra misión es pues, tratar de explicar en la medida de lo posible por qué ocurre eso que estamos viendo allá afuera. Pero lo que les quiero contar, y esto creo que sí no es muy conocido, es que dentro de cada uno de estos bandos hay todavía subdivisiones. Dentro de los experimentales al menos hay dos tribus, digamos, adentro. Unos que podremos llamar instrumentistas, que su tarea es diseñar y construir nuevos detectores y experimentos. Y en esta área, la física de partículas, los experimentos nuevos son empresas muy grandes, colaboraciones de miles de personas incluso y así. Entonces, realmente es una tarea de tiempo completo estar en este frente.
Por otra parte, hay físicos que son experimentales, pero le llamamos analistas porque su tarea es distinta, es procesar y analizar los datos de estos experimentos gigantescos. Y de nuevo, eso tiene su enorme dificultad, entonces hay gente que se dedica a eso de tiempo completo, ¿no? Entonces, los experimentales trabajan con datos en la computadora o simulaciones de lo que pudiera pasar en experimentos futuros. Similar a eso, lo que me interesa más destacarles es que dentro de los teóricos hay también una subdivisión, al menos en dos grupos. Por un lado, los que llamamos fenomenólogos, que son físicos teóricos, pero su tarea es sintetizar los datos en fórmulas. Entonces, estos son físicos teóricos que están muy en contacto con los experimentales. Y finalmente, llegando a los que son como yo, los otros que nos podemos llamar teóricos formales, nuestra tarea es estudiar las propias fórmulas para entenderlas mejor y también crear, construir nuevas fórmulas y pues con este ejercicio crear nuevos conceptos, entender los que ya tenemos y también suministrar nuevas herramientas, ¿no? A nivel de este lenguaje teórico. Entonces, bueno, nada más lo que vale la pena enfatizar es que cada una de estas tareas tiene su enorme dificultad y por tanto justo nos ocupa de tiempo completo, pero pues es solo con la suma de las 4 que tenemos la física como tal. Entonces, bueno, todos quisiéramos hacer todo, pero pues no nos alcanza la vida. Entonces, estamos especializados de esta manera. Y yo estoy en este rincón de la teoría formal y pues de ahí se va a tratar la plática. La plática es justo el tema al que yo me dedico, esto de la correspondencia holográfica. Pues lo quiero ubicar aquí. Y para que se entienda todavía mejor, cuando yo digo que los teóricos formales estudiamos las fórmulas, pues les puede sonar como muy abstracto, puede sonar como que entonces lo que estamos haciendo es matemáticas, ¿no? No física. Pero bueno, la mejor manera que tengo de transmitirlo de una manera intuitiva es que lo que hacemos nosotros realmente es sí usar el lenguaje de las matemáticas, pero solo como una herramienta para explorar universos imaginarios. Entonces aquí estoy poniendo, como por analogía, aquí hay ejemplos donde artistas nos permiten vislumbrar universos imaginarios, universos distintos al nuestro, universos que siguen otras reglas, que seguro no son el nuestro, no vivimos en ninguno de estos sitios, pero los podemos explorar, en este caso por el arte. Lo que estoy diciendo yo es que dentro de la física, los teóricos normales nos pagan por explorar universos que no existen, pero en el lenguaje científico. Entonces eso técnicamente le llamamos teorías de juguete, que no sé si suena más profesional o menos, pero eso es lo que hacemos. Y bueno, podría sonar completamente ocioso que me paguen a mí dinero por estar estudiando universos que no existen, pero la cosa es que históricamente esto ha sido una tarea muy útil. O sea, los conceptos que podemos entender mejor en estos universos simplificados muchas veces acaban siendo útiles para traerlos de vuelta a nuestro universo, al mundo real, y aplicarlos ahí y entender mejor las preguntas que hasta el día de hoy no las entendemos. Entonces, por más que de entrada puede sonar muy ocioso, en realidad es tremendamente útil tener a gente como yo de tiempo completo tratando de entender, de explorar estos universos imaginarios. Ahora, aún si me creen que es útil explorar universos que no existen, pues entonces de todos modos suena como imposible, porque ¿cómo no puedo subir a un cohete para ir a esos universos imaginarios y entonces hacer experimentos ahí? Lo interesante es que ahí entra justo el poder que tiene el lenguaje matemático. Y con el lenguaje matemático tenemos control sobre lo que sucede allá. Entonces, aquí estoy pintando una fórmula que de hecho contiene, y luego se las voy a desglosar un poco, contiene los elementos que sabemos que describen al mundo hasta como lo conocemos al día de hoy. Entonces, estos garabatos de aquí, si uno lo sabe leer, describe las cosas que existen en nuestro mundo, y si uno cambia elementos de esta fórmula, si uno pone otros símbolos por ahí, agrega términos, quita otros, etcétera, pues tiene control sobre un enunciado matemático que describe el universo completo, que describe cuáles son sus propiedades. Entonces, si uno sabe leer este lenguaje, puede tener en una hoja de papel, el poder de las matemáticas es tal que puede tener uno en una hoja de papel control total sobre cómo se comporta el universo que uno quiere explorar. Entonces, a pesar de que eso no existe, a pesar de que no podemos ir ahí, podemos entender sus propiedades y justo eso es a lo que jugamos y nos dedicamos gente como yo. Ahora, de nuevo, es solo gracias a la suma de esfuerzos, al esfuerzo conjunto de experimentales y teóricos a lo largo de muchas décadas o siglos, que hemos llegado a entender que todo lo que vemos a nuestro alrededor está formado por un pequeño número de partículas. Pues tenemos hasta ahora una cierta lista de ingredientes del universo. Entonces tenemos una cierta lista de ingredientes del universo, entonces tenemos identificados hasta el día de hoy que hay 12 bloques básicos de la materia, 12 partículas de materia, entre ellos el famoso, nuestro viejo amigo el electrón, y luego otros quarks que forman los protones y neutrones, etc. Hay 4 partículas que juegan juegan el papel de transmisoras o portadoras de las fuerzas básicas con las cuales se hablan los bloques de materia, entre ellos están los fotones, por ejemplo, que son las partículas que forman la luz, o que son las mensajeras de la fuerza electromagnética. Y hay otro tipo de ingrediente que llamamos el campo de Higgs,
que tiene que ver con el origen de las masas y está asociado a la recién descubierta, o sea, descubierta hace apenas 8 años, partícula de Higgs o bosón de Higgs, este bicho famoso. Pero bueno, los detalles de esta receta no me importan, o sea, nada más quiero decirles que hay una receta que tenemos plenamente identificada. De hecho, como la tenemos plenamente identificada, deben entender ustedes que pues, la teoría a la que me estoy refiriendo no es nada más esto, así como una lista del súper, porque eso no es la física. La física ya les dije que se escribe en el lenguaje de matemáticas. La teoría de la que estoy hablando, que describe estos ingredientes y sus propiedades, es lo que llamamos el modelo estándar de la física de partículas, y porque es una teoría de la física, está escrita precisamente en el lenguaje matemático. Pues aquí se las presento, si no lo habían visto antes. Por supuesto, no pretendo que esto lo entiendan, son solo unos garabatos ahí, o admírenlo como un objeto artístico. Entonces, fíjense qué bonito es, y sobre todo maravíllense con la idea de que el poder de las matemáticas es tal que podemos tener en unos cuantos garabatos que caben incluso en una venta, en una taza de café que está a la venta en un laboratorio en Europa, esto que no es otra, esto que es el modelo estándar, que no es sino la mejor receta del cosmos que tenemos, la mejor receta que tenemos para explicar de qué estamos hechos nosotros y lo que vemos a nuestro alrededor y las estrellas más lejanas. Todo eso está resumido acá. Entonces, si uno sabe leer este lenguaje, encuentra todos esos ingredientes acá. Les digo rápidamente, este primer renglón resume lo que sabemos de 3 de las 4 fuerzas básicas de la naturaleza. Este segundo renglón nos habla de los bloques de materia y cómo se hablan con las fuerzas. Este último renglón es el que contiene la información sobre el campo de Higgs, este otro tipo de ingrediente. Y este penúltimo renglón aquí nos habla de cómo la partícula de Higgs se habla con los bloques básicos de la materia, y en particular tiene que ver con cómo es que adquieren masa por la presencia de este ingrediente. Pues bueno, de nuevo, no importa los detalles, nada más estoy diciendo que sí sabemos a lo que jugamos y tenemos mucha información detallada sobre la composición del mundo a nivel microscópico. Ahora, estamos súper orgullosos de esta fórmula, porque sus predicciones de esta teoría, el modelo estándar, han sido comprobadas a lo largo de décadas en cientos de experimentos o miles de experimentos con muy alta precisión. Entonces, pues es un tremendo logro de la especie humana que logramos resumir la complejidad de todo lo que vemos a una pequeña lista de ingredientes que incluso se puede imprimir en una taza. Así de chiquita es la receta del universo, así de condensada. Y entonces, bueno, pues espero que todos ustedes, como miembros de esta especie, que apenas hace unos cuantos millones de ellos bajamos de los árboles, pues que estén tremendamente orgullosos de que con nuestro cerebrito hemos logrado descifrar esta receta, ¿no? Hemos logrado arrancarle estos secretos a la naturaleza. Pues ya están todos orgullosos, espero que sí. Bueno, pues ahora la noticia a continuación es que, a pesar de este orgullo, al día de hoy, por varias razones, estamos completamente seguros de que el modelo estándar no es la última palabra. Primero, no lo es porque, de hecho, pues en ciencia nunca nada es la última palabra. Siempre quedan cosas por entender, ¿no? Pero en particular, en el caso del modelo estándar, hay cosas allá afuera que de hecho todavía no entendemos, que sabemos que están allá afuera y no las describe el modelo estándar. Básicamente les dije que el modelo estándar nos explica de qué está hecho todo lo que vemos, porque nos falta entender todo lo que no vemos. En particular, algo que no incluye el modelo estándar es la gravedad. Curiosamente, a pesar de que la gravedad es la fuerza más familiar de todas, que la primera que descubrimos, la fuerza con la que batallamos todos los días para levantarnos de la cama, el modelo estándar no la incluye, no tenemos una buena descripción a nivel microscópico, pero lo que sí es que entendemos la gravedad bien, donde sí entendemos la gravedad bien es a nivel macroscópico, o sea, a nivel de cosas grandes, digamos desde manzanas para arriba, por planetas, sistemas solares, galaxias e incluso el universo en conjunto. Ahí sí entendemos muy bien cómo funciona la gravedad, gracias a la teoría que llamamos la relatividad general, que muchos consideramos la más bonita de la física, y es el máximo logro de Einstein. Y lo que nos contó Einstein con su teoría esta es que la gravedad sorprendentemente se produce porque el espacio y el tiempo se pueden distorsionar, se pueden enfocar o deformar o pandear o como lo quieran decir, curvar. Entonces aquí está esquemáticamente indicado, aquí estoy diciendo que la idea es que el Sol, por ejemplo, por el mero hecho de tener energía, distorsiona, deforma el espacio y el tiempo a su alrededor. Y la Tierra, cuando va pasando por ahí, no es que sienta una fuerza, según nos enseñó Einstein, la gravedad no es una fuerza. Como la Tierra no siente ninguna fuerza, pues se sigue derecho, pero lo más derecho que puede irse en ese espacio y tiempo enchecado por el Sol es justamente acaba haciendo que le dé vueltas al Sol. Entonces esa es la visión de la gravedad que nos da Einstein, que es muy diferente a la que todos nos enseñan en la escuela, que es la que tenía Newton. Pues bueno, eso es lo que entendemos de la gravedad a nivel de cosas grandes. Se los pongo aquí también en la fórmula central de esta teoría para que las miren también como objeto artístico. Como la gravedad hay cosas grandes, es apropiado que esta está pintada no en una taza, sino en algo grande, un tren abandonado en Bolivia. Saludos a Bolivia, por cierto, si llegase ahí gente conectada desde allá. Y entonces, bueno, esto es lo que se llama la ecuación de Einstein, de nuevo nada más para que la vean así rápidamente. Y les cuento que del lado izquierdo de esta fórmula lo que nos habla es precisamente de cómo está enchuecado el espacio y el tiempo, y del lado derecho
nos habla de qué tiene encima el espacio y el tiempo. El espacio y el tiempo es como una especie de trampolín que se distorsiona dependiendo de lo que le pongamos encima, y pues eso es lo que nos dice esta fórmula. Entonces, lo importante que les quede presente es que entendemos bien la gravedad a nivel de cosas grandes, y esta fórmula describe con muchísimo éxito a la gravedad a nivel del sistema solar, de las galaxias, de cúmulos o supercúmulos de galaxias, o incluso la evolución del universo en su conjunto, esto de que el universo está expandiendo, etcétera. Eso lo entendemos muy bien con esta fórmula. Pero el reto pendiente es que a nivel microscópico no entendemos todavía bien el origen de la gravedad. Este es el reto que llevamos desarrollar una teoría de gravedad cuántica, porque a nivel microscópico justamente operan estas peculiares reglas de la física cuántica. Entonces, aplicar las reglas de la física cuántica a la gravedad, ese es el reto que nos ha sido complicado durante décadas. Y si lo piensan, bueno, antes les dije que el espacio y que la gravedad se produce porque el espacio y el tiempo tienen como vida propia y se pueden enchuecar. Pues entonces, cuando les digo que queremos entender la gravedad a nivel microscópico, entenderán que, al menos a nivel moral, digamos, en espíritu, buscar una teoría de gravedad cuántica equivale a la pregunta que anoté aquí, que es ¿de qué están hechos el espacio y el tiempo? Y esa es una pregunta que suena rara porque pues, de por sí nos costó trabajo entender de qué está hecho lo que está encima del espacio y del tiempo, y ahora vamos más allá, estamos tratando de descender a entender de qué está hecho como el tejido del espacio y del tiempo. Entonces, ese es el reto pendiente. Eso es lo que el modelo estándar no hace por nosotros. Y es un reto que es importante, pues porque la gravedad existe y hay que explicarla a nivel micro, su origen. Es importante para entender, pues en realidad cualquier trozo de espacio a nuestro alrededor, el mismo habitación donde estamos ahorita sentados, etcétera. Pero sobre todo se vuelve completamente urgente e indispensable para entender situaciones extremas, como pues los dos ejemplos más famosos son hoyos negros o el Big Bang. Entonces, yo les voy a destacar aquí, por necesidad para lo que vamos a usar después, el caso de los hoyos negros. Entonces, un hoyo negro, creo que todos saben, es una región donde hay mucha gravedad, que en el lenguaje que les acabo de describir, pues quiere decir que es una región donde el espacio y el tiempo se han enchecado mucho, se han distorsionado mucho. Y de hecho se han distorsionado tanto que se crea una región de la cual nada puede escapar, ni siquiera la luz, que es lo que más rápido viaja, y por eso es que le llamamos hoyos negros. Entonces, claro, llegados aquí, no puedo evitar la tentación de resaltarles esta foto de acá, que estuvo en las noticias todo el año pasado muy, muy impresionantemente. Este es el hoyo negro que llamamos, es el único hoyo negro del cual tenemos una fotografía. Finalmente lo bautizaron como Powehi, que es una palabra en hawaiano que quiere decir fuente oscura, embellecida de creación interminable. No entiendo por qué los hawaianos tienen una palabra para todo eso, pero eso es lo que quieren decir. Y bueno, no, nada más le resalta como un paréntesis aquí en el discurso del que íbamos, que este es un objeto completamente impresionante. No sé si lo recuerden, pero es un hoyo negro que está lejísimos de aquí, tan lejos que su luz, la luz con la que se hizo esta imagen, que por cierto es luz de los colores invisibles que llamamos microondas. La luz tardó 55 millones de años en llegar a nosotros. Y además es un hoyo negro gigantesco. Podemos compararlo con el tamaño del Sol, por ejemplo. El Sol concentra una masa que es como 333,000 veces la masa de la Tierra. Entonces el Sol es obviamente gigantesco. Pero para armar la masa de este hoyo negro que estamos mirando aquí en esta foto, el único del cual tenemos una foto, hay que juntar no 5 soles o 100 soles o 10,000 soles. Hay que juntar 6,500 millones de veces la masa del Sol. Y eso es lo que es este monstruo que estamos mirando aquí en esta foto borrosa. Entonces, bueno, los hoyos negros seguro existen. Este es uno gigantesco, pero los hay de muy diferentes tamaños. Hay también uno en el centro de nuestra galaxia, por cierto, que este mismo telescopio esperaría poder tomar una imagen próximamente. Y pues ya veremos. Pero bueno, entonces los hoyos negros seguro existen. Teníamos de por sí mucha evidencia indirecta antes, pero ahora tenemos esta foto. Ahora, de entrada, a nivel de la relatividad general, los hoyos negros son completamente oscuros, como digo, no pueden emitir luz. Pero lo que hizo famoso Hawking, como quizás algunos de ustedes saben, y sobre todo si vieron esa película de La teoría de todo, es que al empezar a tomar en cuenta los efectos de la física cuántica, no tanto para el espacio y el tiempo en sí, o sea, Hawking no hizo gravedad cuántica, pero más bien lo que tomó en cuenta es que la materia en torno al hoyo negro sí es cuántica. Bueno, al hacer eso, uno concluye, Hawking concluyó, junto con Bekenstein, un físico israelí, nacido en México, por cierto, que los hoyos negros de hecho no son completamente negros, o sea, que emiten un tenue brillo, porque tienen una cierta temperatura, se comportan como objetos calientes, y también tienen otra propiedad que los físicos llamamos entropía, que pues más o menos es como una medida de cuántas maneras distintas hay de ensamblar sus ingredientes, o sea, cuánta información podríamos almacenar en los acomodos de esos ingredientes. Eso es más o menos lo que quiere decir entropía, pero bueno, en detalle no importa. El asunto es que desde los años 70, gracias a Hawking y Bekenstein, entendemos que los hoyos negros tienen ciertas propiedades, y para entender bien esas propiedades, o incluso para entender lo que existe en el interior de los hoyos negros,
Siquiera si los hoyos negros tienen un interior, que en realidad no estamos seguros. No sé si vieron esta otra película de Interestelar, donde la gran interrogante justo es qué iba a pasar cuando un astronauta se mete a un hoyo negro. Esa es una duda real, o sea, la ciencia actual no sabemos si los hoyos negros tienen un interior como tal o no. Bueno, para entender, para responder esas interrogantes respecto a hoyos negros, que son objetos interesantes e importantes, existen, necesitamos justamente, eso es un ejemplo de donde es urgente tener una teoría de gravedad cuántica. Pues por eso estamos a la búsqueda de algo así. Y ahora déjenme resaltar nada más. Antes hablé de dos teorías distintas, hace poco les hablé de la relatividad general, y quiero resaltar acá que esa es una teoría que sí nos habla sobre la gravedad, pero que no incorpora las reglas de la cuántica. Y a la inversa, antes les hablé del modelo estándar, primero les hablé del modelo estándar, y esta es una teoría que sí es muy cuántica, o sea, incorpora las reglas extrañas del micromundo, pero no incorpora la gravedad. Entonces, hasta ahora hemos tenido un pleito para poner las dos cosas a la vez, y eso es justo el reto de entender la gravedad cuántica. Como les dije antes, moralmente es como preguntarnos de qué está hecho el espacio y el tiempo. Entonces, bueno, como queremos entender eso y otras cosas, se están explorando varios candidatos para hacer esto, y uno de los más prometedores, y el que yo me dedico ciertamente y que muchos consideramos viable, es la teoría de cuerdas. Entonces ahora voy a entrar en ese terreno, voy a hablar de la teoría de cuerdas brevemente, para describirles de qué se trata. Y pues noten nada más que de aquí en adelante sí vamos a hacer un salto. O sea, hasta ahora les estaba resumiendo algunos elementos de la física actual, lo que entendemos en la frontera de la física, pero ya motivados por esta idea de que hay preguntas que todavía no podemos responder, ahora queremos ir más allá de lo conocido. Entonces, de aquí en adelante voy a hablar de cosas que son especulativas, o sea, son simplemente algunas ideas tentativas que tenemos para avanzar más, pero no sabemos si todo lo que sigue es tal cual como nuestro universo funciona o no. Entonces, bueno, advertidos de eso, déjenme darles un mini curso de teoría de cuerdas. La idea básica de la teoría de cuerdas, de hecho, es muy fácil de entender. Hasta ahora concebimos el universo como hecho de partículas, que bueno, ingenuamente pensamos en las partículas como si fueran pequeñas canicas, como los electrones, por ejemplo, así, que no son eso, son más mágicos que eso, pero bueno, en nuestros cálculos en realidad entran no así como canicas, sino más bien entran como puntitos, sin tamaño alguno, y eso hasta ahora empata perfectamente con nuestras mediciones, entonces, bueno, pues hasta ahí vamos bien. Eso es lo que queremos decir por partículas, ¿no? Que el mundo está hecho de puntitos. Bueno, la idea básica de la teoría de cuerdas, su punto de partida, es que en realidad las partículas que vemos, si las examináramos más de cerca, como una especie como de microscopio, entre comillas, muy potente, encontraríamos que en realidad no son puntitos, sino curvitas, como liguitas o trocitos de hilo muy chiquitos, que es justamente lo que llamamos una cuerda. Entonces, bueno, claramente si esto fuera cierto, si las partículas que hasta ahora hemos descubierto, como los electrones, etcétera, fueran cuerditas, en realidad, vistas de cerca fueran cuerditas, pues tiene que ser que son cuerditas muy chiquitas, porque de otro modo ya hubiéramos notado que no son puntitos. Y tienen que ser entonces más chiquitos, cuando menos, que las distancias más pequeñas que hemos logrado explorar hasta ahora. Y aquí dice que esas distancias son tremendamente chiquitas, o sea, son 100 millones de millones de millones de veces más chiquitas que nosotros. Esas son las distancias pequeñísimas que hemos llegado a explorar con nuestros experimentos grandotes en física de partículas, y las cuerdas tendrán que ser todavía más chiquitas que eso, si acaso en realidad existen, si acaso esta idea tiene razón. Pues bueno, ya, con eso ya les di el curso de cuerdas, o sea, eso es lo que quiere decir, la teoría de cuerdas es lo que propone, reemplazar puntitos con cuerditas, con liguitas. Pero ahora, ya, si ya entendieron, creo que estarán de acuerdo conmigo que pues es fácil entonces entender que se trata de la teoría de cuerdas, pero al mismo tiempo estarán pensando que es una idea muy babosa, ¿no? Porque, pues, ¿por qué reemplazar a puntitos por liguitas en lugar de reemplazarlo, qué sé yo, por tornillos o demonios de Tasmania, lo que ustedes gusten, ¿no? Bueno, la razón por la cual hacemos esto es porque es útil, y la diferencia clave entre un puntito y una cuerdita es la siguiente. Un puntito, o sea, una partícula, no puede hacer otra cosa más que moverse, desplazarse. Mientras que una cuerda, además de moverse como un todo, puede vibrar en diferentes patrones, en diferentes modos de oscilación, justamente como las cuerdas de violín o de guitarra, las cuerdas que seguro sí existen. Esas pueden vibrar en diferentes patrones que dan lugar a las diferentes notas que escuchamos. Bueno, igual las cuerditas de las que estoy hablando, o las que postula, que proponen la teoría de cuerdas, podrían vibrar, además de moverse como un todo, podrían vibrar en diferentes maneras. Y ahora viene donde surge lo interesante, que es, de nuevo, recuerden que la física no se trata de echar rollo y hacer dibujitos, que es lo que yo estoy haciendo acá en esta plática para público general, sino que se trata de hacer cálculos. Y entonces, si uno propone esta idea, pero la plantea a nivel de cálculos, se encuentra lo siguiente. Encuentra que si uno tiene una de estas cuerditas vibrando de cierta manera específica, vista desde lejos parece un puntito, lo cual no es sorprendente, o sea, parece una partícula, pero pues cualquier cosa vista desde lejos parece un puntito, eso en sí no es sorprendente. Lo que es interesante es que parece un puntito con ciertas propiedades muy específicas, o sea, cierta masa, cierta carga eléctrica, etc. Entonces, esta cuerda vibrando de cierta manera específica, en cierta nota, entre comillas, específica,
la miraríamos de lejos y diríamos, ah, mira, pues eso es un electrón, por ejemplo. Pero lo más interesante es que esta misma cuerda en los cálculos, si la ponemos a vibrar de otro modo, encontramos que tiene otras propiedades, y entonces diríamos, no, no, no es un electrón, es más bien un quark, por ejemplo, u otra cosa. Entonces, este único ingrediente básico puede volver bastante versátil visto desde lejos, dependiendo cómo está vibrando la cuerdita. Entonces, seguimos haciendo cálculos y vamos encontrando estas cosas, que son algunas maneras de vibrar de estas cuerditas, de los cálculos nos avisan, que harían que tengan un aspecto muy similar a los bloques básicos de materia que les mencioné en el modelo estándar antes brevemente, como los electrones, los quarks, etc. Interesantemente, eso ya de por sí sería útil, ¿no? Si diferentes bloques de materia pueden ser todos iguales, pueden ser todos en última instancia lo mismo, eso ya sería útil, pero todavía hay más. Otras maneras de vibrar de estas mismas cuerditas justo acaban teniendo aspecto, vistas desde lejos, de las partículas mensajeras, las partículas transmisoras de las fuerzas en el modelo estándar, como los fotones y otros bichos. Entonces, de nuevo, estas cuerdas están resultando, esta idea tan babosa que era reemplazar puntitos por liguitas, está resultando muy, muy provechosa. Y por si eso fuera poco, o sea, con eso ya tenemos los ingredientes básicos del modelo estándar, pero los cálculos con la teoría de cuerdas nos avisan de una cosa más, que es otro modo de vibración que tienen estas mismas cuerditas, inevitablemente hacen que vistas desde lejos parezcan el bicho, el tipo de partícula que llamamos un gravitón. ¿Y qué quiere decir un gravitón? Pues es simplemente el nombre que le damos a la partícula que sería la transmisora de la gravedad a nivel microscópico, justo como les dije antes a la carrera, que los fotones, por ejemplo, son los transmisores de la fuerza electromagnética, la fuerza eléctrica y magnética a nivel microscópico. Entonces, bueno, cuando describamos a la gravedad a nivel micro, a nivel chiquitito, esperaríamos que existan estos objetos que se llaman gravitones, no es algo que tengamos confirmado, pero es la hipótesis más natural, y la teoría de cuerdas predice que tienen que existir estos gravitones, y más aún que son maneras de vibrar del mismo objeto básico. Entonces, en última instancia, la visión a la que llegamos, si acaso la teoría de cuerdas tiene razón, es esta, que cualquier rincón de nuestro universo, si lo miramos muy de cerca, cualquier rincón, o sea, puede ser el interior de nuestro cerebro, o el aire a nuestro alrededor, o la estrella más lejana, lo que ustedes quieran, visto de cerca, visto muy, muy de cerca, siempre tendría este mismo aspecto, que es un montón de liguitas, todas idénticas, todas son liguitas iguales, solo que tienen permitido oscilar de diferentes maneras, están como vibrando en diferentes notas, digamos. Y por eso, vistas desde lejos, parecen distintos tipos de partículas. Entonces, la visión que propone la teoría de cuerdas es esta, donde hay una simplicidad tremenda porque habría, si la teoría de cuerdas tiene razón, un solo ingrediente básico en nuestro universo. Nos explicaríamos todo a partir de un solo ingrediente básico. Más sencillo que eso no se puede. Entonces, eso suena muy atractivo. La visión que nos da es hasta poética, ¿no? Porque es como esta visión de un universo, como una especie de gigantesca sinfonía de cuerdas vibrando en diferentes notas. Como ya les enfaticé, como les resumo ahora, a partir de cuerdas entonces obtenemos ingredientes parecidos a los del modelo estándar, y no solo eso, sino que además obtenemos cosas que en el modelo estándar no estaban. Les resalté el aspecto de la gravedad, que ese es el que me interesó destacar, pero también hay otros ingredientes que están allá afuera que son invisibles y que el modelo estándar no describe, que son materia oscura y energía oscura. Quizás algunos de ustedes han oído de ellos, pero no nos da tiempo a hablar de ellos en detalle ahorita. Además son otras cosas que están allá afuera y que nos faltan por entender, y a partir de cuerdas quizás también podremos explicarlas. Entonces, pues todo eso pinta muy bien. Ahora, otra cosa, les dije que cualquier descripción exitosa de la gravedad a nivel microscópica nos debía permitir entender a los hoyos negros. Justamente eso se pudo hacer desde hace más de 20 años en teoría de cuerdas, explicar correctamente estas propiedades que esperábamos desde Hawking y Bekenstein desde los 70s, la temperatura, entropía y otras propiedades de los hoyos negros, son muy bien reproducidas con la teoría de cuerdas. Entonces, esto lo podemos contar como evidencia teórica, entre comillas, a favor de esta teoría. O sea, no tendría por qué ser que los cálculos hubieran salido bien con lo que esperábamos, con Hawking, y salen bien. Entonces, eso es un argumento poderoso de que esto parece ir por buen camino. No garantiza nada, pero bueno, al menos a nivel teórico, lo pinta muy bien. Entonces, juntando todas esas ideas, pues ya entienden por qué la teoría de cuerdas pudiera servirnos entonces como lo que arrogantemente llamamos una teoría de todo. O sea, eso quiere decir una fórmula que ahora sí, no solo el modelo estándar por separado, no solo la ley general por separado, sino que una sola fórmula que englobe todo lo que hay allá afuera, la gravedad, la materia oscura, la energía oscura, todo lo que se ponga al frente, y en ese sentido es que le damos una teoría de todo. Entonces, esta es la meta más ambiciosa de la teoría de cuerdas, no es el trabajo al que me dedico yo, ni el que voy a hablar, pero sí les quiero resaltar que eso que es lo más ambicioso, y seguro una meta súper importante, bueno, hay mucha gente que se dedica a eso alrededor del mundo. En México, el máximo experto es querido amigo Saúl Ramos Sánchez, que es investigador del Instituto de Física del UNAM.
Entonces, bueno, él está justo en ese negocio y pues él y su gente nos avisará después si sí o si no funciona esto, ¿no? Y bueno, ya les dije todas las buenas noticias de este camino. Déjenme terminar esta parte resaltando que hasta la fecha, es importante que a todos nos quede claro, que hasta la fecha no hay nada de evidencia experimental, no hay ni un ápice de evidencia de los experimentos del mundo real de que la teoría de cuerdas describa correctamente a nuestro universo en este sentido de teoría de todo. O sea, puede ser que sí, que nuestro universo sea esta mágica sinfonía cósmica de muchas leyitas vibrantes, puede ser que sí, puede ser que en realidad estemos hechos de cuerdas y nada más, pero también puede ser que no. Pues hasta el día de hoy no sabemos, nadie sabe si sí o si no, y pues hay gente activamente investigando en esto, como Taúl, y pues lo sigue haciendo porque parece muy prometedor. O sea, creo que es justo decir que si queremos hacer eso, la teoría de cuerdas es el camino más prometedor que tenemos hasta el día de hoy, o si quieren es la idea menos peor que se nos ha ocurrido, pero pues eso no garantiza que sea la correcta, ¿no? Solo los experimentos determinarán si es la correcta. Pero bueno, de todos modos, habiéndoles contado eso que es lo más famoso de teoría de cuerdas como meta, y lo más ambicioso, les digo, les recalco que yo en esta plática, de hecho, no voy a hablar de eso, voy a hablar de una aplicación muy distinta del lenguaje de teoría de cuerdas. Entonces vamos a ser mucho más modestos, no vamos a buscar explicarlo todo de una vez, sino solo algo específico. Vamos a sacar una teoría de algo en lugar de una teoría de todo. Entonces, bueno, para hablarles de ese algo, ahora déjenme regresarme un poco. Les mencioné antes que pues hay algunos retos que nos motivan para ir más allá del modelo estándar, algunas cosas que todavía no entendemos. Lo que quiero destacarles ahora es que incluso dentro de los ingredientes que sí son descritos correctamente por el modelo estándar, tenemos limitaciones en la práctica. Y les voy a resaltar una que me interesa mucho para donde vamos ahora, que es la siguiente. Cuando las fuerzas entre las partículas no son muy intensas, o sea, cuando las partículas no se pelan mucho entre sí, podemos hacer cálculos muy precisos con las herramientas tradicionales de la física de partículas. Hacemos unos dibujitos como estos que se llaman diagramas de Feynman. Cada dibujito nos cuenta una historia. Por ejemplo, esto podría representar un electrón que va por ahí y de pronto escupe un fotón, una partícula transmisora de la fuerza electromagnética, una partícula de luz, que luego él mismo atrapa, ¿no? Entonces, así por el estilo, cada uno de estos dibujitos nos cuenta una historia de qué es lo que está pasando en el mundo microscópico, pero interesantemente cada dibujito se traduce en una fórmula y sumando esto es como calculamos, o sea, calculamos en física de partículas liberando nuestra creatividad artística. Y esto funciona súper bien, nos da respuestas muy precisas o aproximaciones muy precisas que pueden empatarse con los experimentos cuando las fuerzas no son muy intensas. Pero la mala noticia, esa es la buena noticia. La mala noticia es que en la otra situación, cuando las fuerzas sí son muy intensas, o sea, cuando las partículas se pelan mucho unas a las otras, son muy propensas a interactuar unas con las otras, por lo general no sabemos hacer cálculos, no porque las fórmulas estén mal, no porque el modelo estándar esté mal de pronto, sino porque a pesar de que el modelo estándar es correcto, las matemáticas son muy difíciles y nosotros somos brutos y no sabemos cómo hacer los cálculos. Es un problema nuestro, no de la fórmula, pero de todos modos es un problema importante porque en ese caso, cuando las fuerzas son muy intensas, estos dibujitos de Feynman no nos sirven para nada, no funcionan en absoluto, ni siquiera podemos visualizar entonces qué diablos está ocurriendo, entonces estamos huérfanos y necesitamos que alguien nos ayude, ¿no? Ahora, cuando hablamos de fuerzas muy intensas, en física de partículas, pues en automático nos viene a la mente que existe una fuerza que se llama la fuerza fuerte, y se llama así, no por casualidad, sino porque es la más intensa que hemos descubierto hasta ahora en la naturaleza. No sé si todos les es familiar la fuerza fuerte o no, supongo que a muchos de ustedes les puede sonar exótica, pero a pesar de que son exótica, de hecho es doblemente indispensable para nuestra existencia. Por un lado, es vital porque gracias a ella los quarks se unen para formar protones y neutrones, y también gracias a ella los protones y neutrones se unen para formar núcleos atómicos. Entonces, solo existen los núcleos de los átomos, y por tanto los átomos mismos, gracias a que existe la fuerza fuerte. Así que primera cosa en la que le agradecen a esta fuerza, de otro modo no estaríamos platicando acá. Pero hay otro papel que también juega esta misma fuerza, que es que ella es la responsable del brillo de las estrellas, como el Sol. Y si no fuera por el Sol, por su calorcito que nos llega acá, no podríamos tener vida en este planeta. Entonces, de nuevo, gracias, fuerza fuerte, por jugar este papel. No es casualidad que la fuerza fuerte esté involucrada en ambos fenómenos, porque de hecho entendemos muy bien desde hace décadas que es justamente en el interior de las estrellas que se cocinan los núcleos, que se forman los núcleos que nos conforman a nosotros. Entonces, bueno, aquí estamos tocando brevemente una de las que creo que es de las ideas más hermosas que nos ha regalado la ciencia, que es que todos somos hijos de las estrellas. O sea, los núcleos, por ejemplo, de carbón, oxígeno, nitrógeno, azufre, potasio, etcétera, de los que estamos hechos, fueron cocinados hace miles y millones de años dentro de una estrella. Entonces, eso es algo que vale la pena siempre recordarnos, ¿no? Pero bueno, entonces, eso es la fuerza fuerte, y cuando hablamos de la fuerza fuerte, las partículas básicas que son relevantes son, por un lado, los que llamamos quarks, que son los bloques de materia que sienten la fuerza fuerte, y
por otro lado, los gluones, que son las partículas que transmiten la fuerza fuerte. Así como dije antes que los fotones transmiten la fuerza electromagnética, los fotones que estamos viendo ahorita, los gluones son su contraparte para la fuerza fuerte, son las partículas mensajeras o portadoras de la fuerza fuerte. Y pues, entonces, al decir que la fuerza fuerte es fuerte, que es intensa, pues lo que estamos diciendo es que en muchas circunstancias de interés, estas partículas, los quarks y los gluones, se pelan mucho unos a los otros, o sea, son muy propensos a interactuar. La fuerza fuerte es muy intensa, pues. Un ejemplo de eso, rápidamente les digo, es justamente pensar en un protón. Nosotros estamos hechos de millones de protones y neutrones. Piensen nada más en uno de esos amigos, un protoncito. Habitualmente uno escucha a nivel de divulgación que un protón está hecho de 3 quarks, como ilustré aquí, pero de hecho eso es una mentira piadosa, porque esos 3 quarks están hablando con la fuerza fuerte, es decir, están intercambiando gluones, y como la fuerza fuerte es muy intensa, están intercambiando un montonal de gluones que aparecen y desaparecen todo el tiempo, y aparte aparecen y desaparecen quarks, antiquarks y todo un zoológico de cosas, con lo cual un protón ni de lejos es esta caricatura aquí con 3 quarks, más bien es una cosa como esta, o sea, una cosa complicadísima, en la que todo el tiempo están apareciendo y desapareciendo gluones y otros quarks y otros antiquarks y qué sé yo. Entonces, un solo protón, un mísero protón de los cuatrillones que nos conforman, es una cosa complicadísima, más complicada que un camión de basura lleno de porquería, una cosa complicadísima. Entonces nos cuesta mucho trabajo entenderlo, nada más un protón, por culpa de que la fuerza fuerte es muy intensa. Entonces, ese es un ejemplo de una situación que, a pesar de que la describe el modelo estándar con la fórmula, no podemos extraer nosotros predicciones con cálculos a mano, porque somos brutos. Otro ejemplo que me interesa particularmente es, si agarramos cualquier trozo de materia y lo calentamos, bueno, pues primero, probablemente recordaron, sabrán ustedes, o les sonará familiar, que podemos romper a los átomos para formar el estado que llamamos plasma, que tiene núcleos y electrones regados por ahí por separado, pero si calentamos todavía más, mucho más, si le echamos muchas ganas, podemos llegar a derretir a los propios núcleos e incluso a los protones y neutrones en sus ingredientes. Y entonces obtenemos una sopa caliente precisamente de esos ingredientes, de quarks y gluones, que es lo que llamamos el plasma de quarks y gluones, o lo abreviamos QGP por las siglas en inglés. Entonces, esta sopa calientísima es otro estado de la materia que es muy interesante estudiar, en particular porque es el estado en el cual estaba derretida toda la materia que vemos actualmente. Si retrocedemos en el tiempo hasta millonésimas de segundo después del Big Bang, justo ahí todo era tan caliente, hace 13.800 millones de años, todo era tan caliente que estaba derretido justamente así. O sea, el estado primordial de la materia en el universo, que eventualmente dio lugar a nosotros, es esta sopa caliente de quarks y gluones, este plasma de quarks y gluones. O sea, este plasma es nuestro tatarabuelo, pues, y por tanto, al tratar de entenderlo, estamos tratando de entender al tatarabuelo. Así que eso es una misión importante. Ahora, las temperaturas necesarias para entender, para generar esta sopa caliente, son de hecho altísimas. Son de billones de grados, billones en español. O sea, otro referente son temperaturas 100.000 veces más calientes que el centro del Sol. No que la superficie del Sol, que ya sería mucho decir, sino que el centro del Sol. 100.000 veces más calientes que eso. Así de ganas le tenemos que echar para producir al tatarabuelo, para producir al plasma de quarks y gluones. Yo, que soy físico teórico, escucho eso y digo, no, pues esto nunca lo vamos a hacer, olvídenlo, ¿no? Chao. Pero afortunadamente hay físicos experimentales, como les dije al principio de la charla, y ellos hacen maravillas. Entonces les cuento que, si no lo sabían, desde el principios de los 2000, de mediados de la década de los 2000, los experimentales lograron generar estas increíbles temperaturas, haciendo estrellar núcleos pesados en choques muy violentos en estas maquinotas que les estoy ilustrando acá. Este es el acelerador europeo que se llama, perdón, el acelerador estadounidense que se llama RIC, que está en la isla de Long Island, en el laboratorio de Brookhaven, en el estado de Nueva York. Y por otro lado, este es el acelerador que se llama LHC, o Gran Colisionador de Hadrones, que está en las afueras de la ciudad suiza de Ginebra, que ven aquí en esta foto al lado de este lago. Bueno, estas son máquinas gigantescas, y ahí se ha logrado producir, por brevísimas fracciones de segundo, temperaturas altísimas para derretir a la materia en este otro estado que nos interesa estudiar, este plasma de quarks y gluones. Ahora, antes de generar este estado, muchos, desde el punto de vista teórico, esperaban que esta sopa caliente de partículas se comportara como un gas, queriendo decir que las fuerzas entre los quarks y los gluones no serían muy intensas, que no se pelarían mucho entre sí, y podríamos describirlo entonces con esos dibujitos de Feynman que les mostré antes. Pero ya que lo generamos, en realidad las mediciones nos han mostrado que la fuerza fuerte sí es muy intensa. Les traje aquí, esto es un ejemplo, no de un dibujito, sino esto es una imagen real. Lo que sucede en estos choques, esta es una imagen real de LHC, el experimento que se llama ALICE, que por cierto México participa en eso, mi instituto en particular participa en eso. Lo que se hace chocar ahí son dos núcleos de plomo hechos la raya, chocan muy violentemente y al chocar generan miles de partículas que van para muy diferentes lados, y cada una de estas rayitas que ven en esta imagen, en esta foto,
es la traza, el caminito, la trayectoria de una de esas miles de partículas. Entonces, lo que ven los experimentales, lo que registran en su detector SOTE, en ALICE, es todas estas miles de rayas y tienen que ir siguiendo la pista a ver qué es cada una y qué propiedades tenía y con eso tratar de deducir qué pasó aquí en medio, en brevísimas fracciones de segundo que no son accesibles al detector directamente, pero que ellos pueden extrapolar y decir, ah, sí, ahí se generó la temperatura suficientemente alta para producir el plasma de quarks y gluones. Entonces, bueno, las mediciones muestran que la fuerza en esas sopas son muy intensas y tal cual se comporta como una sopa, o sea, se comporta como un líquido, no como un gas, un líquido en el cual las fuerzas son muy intensas y por tanto este es otro ejemplo de cosas que no sabemos calcular nosotros. Bueno, entonces ahora sí, ya hacemos el resumen de todo lo que he dicho en la plática hasta ahorita. Les he destacado dos problemas importantes de la física moderna, por supuesto hay muchos más, pero yo destaqué estos porque son los que me sirven. Por un lado, acabo de resaltar el problema de, nos falta entender, tenemos pendiente entender situaciones donde las partículas sienten fuerzas muy intensas, y les dije que ejemplos de esos son los núcleos atómicos, los protones y neutrones, el plasma de quarks y gluones que les acabo de hablar, y también, de hecho, muchos otros materiales, incluso algunos que podrían tener aplicaciones tecnológicas, como por ejemplo los superconductores de alta temperatura. Resulta que sienten fuerzas ahí, operan ahí fuerzas intensas, en cierta descripción, y entonces, pues de nuevo, este hecho de que en general no sabemos calcular ahí es un obstáculo importante. Por otro lado, en la primera parte de la plática les hablé de otra cosa que era, nos queda pendiente entender a la gravedad en el microscópico y con ello poder descifrar a los hoyos negros y entender si el Big Bang fue el origen del universo o no. Como ven, pues estos dos problemas parecen completamente distintos, o sea, parece que hay dos pláticas por separado, pero ahora ya llegando por fin al tema, les cuento que el asunto del cual les quiero hablar, que es la correspondencia geográfica, el asunto al cual yo me dedico, ha hecho aportaciones muy importantes para el problema de las fuerzas intensas. Para ese primer problema ya se estableció como una herramienta que espero explicarles ahorita que entiendan en qué sentido. Y parece además ser también un avance significativo para el segundo problema, el problema de la gravedad cuántica. Entonces ya motivé por qué este enunciado teórico va a ser interesante. Antes de describírselos, nada más déjenme decirles que este avance fue descubierto hace 23 años, en 1997, por el que en aquel entonces era un joven físico argentino, Juan Maldacena. Los presento acá, si no lo conocían. Él ha venido a México algunas veces. Entonces, bueno, acá está Juan Maldacena, el orgullo particular para nosotros como latinoamericanos, que esto que les voy a contar ahora viene de la mente, que fue un avance tremendo, viene de la mente de un latinoamericano, de este argentino. Y participaron también en el inicio de estas ideas. Otros 4 físicos hicieron contribuciones importantes. Estos 4 que les pongo acá: Igor Klebanov, Alexander Polyakov, Edward Witten y Steven Gobser. Son estadounidenses los 4, pero estos 2 de acá son de hecho ruso-estadounidenses. Entonces, bueno, entre los 5 abonaron a esto que les voy a contar ahora, pero sobre todo Maldacena fue el que tuvo la idea genial que desató todo. Bueno, entonces por fin ya, ahora sí, después de tanto preámbulo, ¿de qué se trata esta correspondencia? Para entenderla, les voy a hacer un comparativo. Para plantearles de qué se trata, les voy a hacer un comparativo entre 2 universos. Recuerden que les dije que yo, como soy teórico formal, tengo licencia para dedicarme a estudiar universos imaginarios, universos que no son el nuestro, ¿no? Porque puedo escribirlo con una fórmula, y eso es de lo que estoy hablando acá. Estoy hablando de 2 universos que yo describo sus propiedades porque yo inventé esos universos, ¿no? Bueno, entonces voy a contrastarlos. A este le voy a llamar universo de partículas y a este universo de cuerdas. Y ya imaginarán que justamente una diferencia inicial entre ellos es que aquí toda la materia en este universo estaría hecho de puntitos, o sea, de partículas, mientras que acá en este otro universo distinto estaría hecho de cuerdas, de liguitas, como describí antes. Bueno, de la mano de esto hay otra diferencia, que es que en este universo de acá yo voy a poner que no existe la gravedad. O sea, ahí no nos tenemos que preocupar de nuestro celular, se nos va a caer y se romper, porque no existe la gravedad. Eso es similar a, como les dije, por ejemplo, el modelo estándar hablaría de un universo en el cual no existe la gravedad. En cambio acá, como es un universo hecho de cuerdas, las cuerdas en automático nos obligan a que existe la gravedad. Así que esa es otra diferencia muy marcada. Relacionado con eso también, otra diferencia es acá, porque existe la gravedad, el espacio y el tiempo se pueden distorsionar. Eso es lo que quiere decir que existe la gravedad. Y voy a poner que en mi fórmula yo voy a decretar que este universo está enchuecado, distorsionado, curvado de una cierta manera muy específica, de una manera bastante exótica. En cambio acá, que no hay gravedad y el espacio y el tiempo son rígidos, no se pueden distorsionar, yo voy a poner que para siempre no estén curvados, o sea, que sean planos, lo que llamamos planos, es decir, que no están enchuecados. Bueno, claramente otra diferencia importante. Una diferencia más, voy a decretar que aquí sí existen los gluones y por tanto sí existe la fuerza fuerte. En cambio acá no haya nada parecido ni remotamente a la fuerza fuerte. Y la última diferencia que les quiero resaltar, voy a decretar yo al escribir mi fórmula que este universo
sea tal que el espacio tiene 3 dimensiones, como sucede a nuestro alrededor, pero en cambio, este universo, por estar hecho de cuerdas, resulta que las propias matemáticas de la teoría de cuerdas nos exigen que haya más dimensiones, nos exigen que haya 9, que el espacio tenga 9 dimensiones. Ok, entonces ya les terminé de listar, de contrastar estos dos universos, y les queda claro que pues, son bastante distintos. De hecho, si hago una analogía, comprenderán que la situación más o menos así. Si habláramos de libros en lugar de universos, sería como comparar dos libros tan distintos como El Principito y La Guerra y la Paz de Tolstói, ¿no? O sea, sí tienen en común que los dos son libros, pero fuera de eso son completamente distintos, ¿no? Son relatos completamente distintos. Bueno, entonces, así de distintos son los universos de los que estoy hablando. Y ahora sí les puedo plantear, ya con ese preámbulo, les puedo decir que lo que hizo Maldacena fue, con argumentos de cuerdas, llegar a decirnos que, a pesar de las apariencias, esos dos universos de hecho son el mismo. Y eso es lo que se llama la correspondencia holográfica. Entonces, de nuevo, Maldacena nos está diciendo que, a pesar de las marcadas diferencias que hay entre estos dos universos que les describí, estas dos teorías de la física, si prefieren decirlo de esta manera, estas dos fórmulas, nos hablan de universos que podrían existir, pero no son el nuestro, Maldacena nos dice que nos quiere convencer de la exótica idea de que esos dos universos son uno mismo. O sea, nos platica que son simplemente dos perspectivas distintas para hablar de una misma situación, de una misma realidad. O sea, que hay un universo, un solo universo, y lo podemos escribir en este lenguaje o en este otro, pero son solo eso, son solo dos lenguajes distintos para hablar de lo mismo. Y Maldacena afirma que hay una especie de diccionario que traduce de un lado al otro, que traduce de un lenguaje al otro. De tal modo que cualquier objeto que exista en este universo de acá tiene su traducción, tiene su contraparte en el otro universo y viceversa. Cualquier proceso que pueda ocurrir en el universo de la izquierda, en el universo de partículas, pues tiene también su traducción, su contraparte en el universo de cuerdas y viceversa. Y lo más importante, cualquier cálculo que yo haga con fórmulas para predecir un número de algo que va a pasar, de un proceso que va a ocurrir en este universo de partículas, si yo hago el cálculo correspondiente en el universo de la derecha, en el universo de cuerdas, a pesar de las tremendas diferencias, me tiene que salir el mismo número, porque estamos hablando de lo mismo, estamos haciendo la misma situación física, solo descrita en diferentes lenguajes. Entonces, este signo de igualdad que puso aquí Maldacena, el hecho de que hay esta perfecta traducibilidad de uno al otro, que son completamente equivalentes estos universos, equivale a hacer infinitas predicciones. O sea, cada cosa que se les ocurra calcular acá tiene que empatar con lo que va a salir de este lado. Entonces, bueno, si regresamos a nuestra analogía con los libros, sería como lo siguiente. Sería como que Maldacena viene y nos pregunta, oigan, ¿ustedes conocen El Principito? Que el original se escribió en francés. Y decimos, sí, sabemos que es un libro que pues, es sencilla la historia, se lo contamos a los niños, etc. ¿no? Y nos dice, bueno, ¿y conocen por otro lado este libro que es La Guerra y la Paz de Tolstói? Y decimos, sí, no, pues es un relato súper complicado, tan largo que pues la mayoría ni lo acabamos de leer. Y sí, pues ese no se lo debemos a los niños para leer, sí. ¿Qué hay con eso? Y sabemos que el original se escribió en ruso, sí. Bueno, pues viene Maldacena y nos dice, bueno, ¿ven lo diferentes que parecen esos dos libros, que parecen esas dos historias? Maldacena nos dice que si nos tomamos la molestia de agarrar el diccionario que traduce el francés al ruso, encontraremos que El Principito y La Guerra y la Paz nos cuentan exactamente la misma historia. Eso es lo que nos está diciendo Maldacena, pero no a nivel de libros, sino a nivel de universos. Entonces, bueno, ya entendido lo que dice Maldacena, pues la imagen que pueden tener todos ustedes en su cabeza es que está mal de la cabeza, ¿no? Maldacena está loco. Esto no puede ser cierto, su afirmación parece totalmente absurda, ¿no? ¿Cómo diablos El Principito y La Guerra de la Paz van a ser lo mismo bajo traducción? Van a ser completamente equivalentes, es imposible. Así de ridículo, así de imposible, suena que este universo sea igual a este de acá. O sea, que estamos viendo que son súper diferentes. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, entonces, es tan ridículo que pensaríamos que apenas la primera cosa que calculemos aquí, calculemos acá y comparemos, pues va a salir distinta, y entonces ya vamos a poder convencernos de que Maldacena estaba mal y sus seguidores también, y entonces ya pueden salirse de esta plática y dejar de perder su tiempo, ¿no? Pueden dedicar su tarde a algo más útil, más cierto. Pero resulta que ya van 23 años desde que Maldacena publicó su artículo, se han publicado más de 15.600 artículos sobre este tema, se han hecho entonces miles de comparaciones de cálculos aquí, cálculos allá, etcétera, y una y otra vez Maldacena tiene razón. Entonces, por más exótico, por más ridículo que parezca, llegamos a esta conclusión que, parafraseando a Feynman, un físico importante, físico de los dibujitos del siglo pasado, podemos decir que esto que dice Maldacena, además de absurdo, es cierto. O sea, tenemos muchísima evidencia de que es cierto. Y entonces, bueno, déjeme primero que nada recalcar que la mera existencia de esta conexión, de esta traducibilidad perfecta entre cosas a primera vista tan diferentes, es absolutamente sorprendente. Yo siempre cuando cuento esto digo que para mí, haber vivido y trabajado como físico en la época en la que se descubrió esto, hizo que valiera la pena vivir, porque para mí todos los días yo llego a trabajar y digo, esto no puede ser,
y funciona una y otra vez, ¿no? Entonces es una maravilla, una absoluta maravilla. Y el asunto es que esto no puede llamarse menos que una idea revolucionaria, y nos cambió completamente la visión de la física teórica, nos hizo que nos explotara el cerebro, esta idea de Maldacena, porque nos está diciendo en particular que la pregunta de si existe o no la gravedad, la presencia o ausencia de gravedad, y también el número de dimensiones del espacio, pueden de hecho depender del punto de vista que adoptemos. Entonces, a ver, déjenme desglosar esto. Si viviéramos en este universo, Maldacena dice que es uno solo, pero tiene dos descripciones distintas, y alguien viene y nos pregunta, oiga, ¿en su universo existe la gravedad? Pues lo que vemos es que si adoptamos este punto de vista del universo de partículas, pues haríamos experimentos y todo, y diríamos, no, pues aquí las cosas no se caen, seguro que la gravedad no existe. ¿Seguro? Sí, seguro, sí. Pero por otro lado, si adoptamos este otro lenguaje, que es solo eso, otro lenguaje, un cambio de perspectiva, haremos experimentos y veríamos que las cosas seguro sí se caen. Entonces ahí seguro que la gravedad existe. Entonces, no es que uno tenga razón y otro no, es que simplemente son dos maneras distintas, dos enfoques distintos para hablar de lo mismo. Así de extraño es lo que está diciendo Maldacena, pero les digo que por más que no tienen por qué creerme que esto es así, tenemos mucha evidencia de que con el paso de los años de que esto es así. Y también el caso de las dimensiones, que también es muy sorprendente. Si nos preguntan cuántas dimensiones hay en su universo, pues en este lado contaríamos 3, esta otra descripción contaríamos 9, y otra vez, no es que uno sea cierto y el otro no, es nada más cuestión de gusto, es cuestión de perspectiva. Eso es lo que nos está diciendo Maldacena. Entonces, bueno, cuando hablamos de este tipo de conexión, usamos la palabrita holografía como analogía, porque saben ustedes que un holograma, pues es básicamente una película plana en 2 dimensiones, que logra capturar fielmente toda la información de una imagen en 3 dimensiones. Entonces, bueno, en el contexto de esto que nos está diciendo Maldacena, el universo de partículas, si lo piensan, es una especie de holograma. Justamente, a pesar de que tiene menos dimensiones, solo 3 el espacio tiene, logra capturar fielmente toda la información del otro universo más grandote, el universo de cuerdas, el universo que es como la guerra y la paz del Tolstói, más complicado, que tiene 9 dimensiones su espacio. Entonces es como un holograma, y por eso le llamamos esto a la correspondencia holográfica. Y al principio Maldacena habló de esto en una pareja especial de universos exóticos, y pudimos pensar que bueno, a lo mejor solo sucedía ahí, pero con el paso de los años hemos construido todo un catálogo de parejas de universos que coinciden de esta misma manera que descubrió Maldacena. Entonces, lo que sucede siempre en común es que estamos hablando por un lado de un universo de partículas sin gravedad y por otro lado estamos hablando de un universo de cuerdas con gravedad y que tiene más dimensiones además. Entonces, hay muchos ejemplos de esto operando. No es nada más una cosa exótica que sucedió por casualidad en un ejemplo que dijo Maldacena al principio, sino sucede muchísimos ejemplos. De hecho, podría ser que siempre sucede. Y bueno, entonces tenemos muchos ejemplos. Les reporto que algunos de ellos tienen cierto parecido. Algunos de los ejemplos de universos en este catálogo donde opera esta igualdad de Maldacena, este extraño diccionario de Maldacena, tienen cierto parecido con algunos aspectos específicos de nuestro universo, o sea, del mundo real, ya no hablando de universos imaginarios. Así que la cosa ahí se pone todavía más interesante. Y mejor aún sucede lo siguiente, sucede que el diccionario mágico de Maldacena, que traduce entre un lenguaje y otro, tiene la peculiaridad de que convierte cálculos que son difíciles de hacer, imposibles de hacer en el lenguaje de partículas, justo esos cálculos que involucran fuerzas intensas, que les dije que con las herramientas tradicionales no sabemos calcular. Usando la traducción de Maldacena, hablamos de cálculos que son tan fáciles de hacer que hasta yo los puedo hacer. Entonces, el asunto es, aquí podemos plantarnos una pregunta antes imposible de calcular acá y resolverla completamente con total precisión en el otro lenguaje, en el lenguaje del lado de cuerdas. Entonces, bueno, pues se entienden ahí que además de absurda y cierta, esta correspondencia o esta equivalencia, esta traducción es tremendamente útil y es justamente ahí donde ya se ha establecido como una parte importante de la física teórica moderna, que para siempre estará en los libros de texto. Ahora, nada más enfatizar, fíjense cómo aquí la teoría de cuerdas, este lenguaje, no está sirviendo, como quería Saúl Ramos, para describirlo todo en el universo de un solo golpe, no, está simplemente sirviendo para entender algunas cosas modestas que antes no entendíamos en el mundo real, ¿no? O en una caricatura, si quieren, del mundo real. Les doy un ejemplo de eso, en la parte ya final de la charla. Un ejemplo, el ejemplo más famoso, más exitoso, es que esta herramienta ha servido para entender un poquitín mejor a el plasma de coaxiluones, esa sopa calientísima de la cual les hablé hace tiempo, hace unos minutos, que se recreó en estos aceleradores RIC y LHC, que tiene una temperatura altísima de billones de grados, y que además nos interesa mucho porque es nuestro tatarabuelo, porque es el estado de la materia millonésimas de segundo después del Big Bang, y que sabemos que ahí las fuerzas son muy intensas y por tanto no podemos hacer cálculos directamente con el modelo estándar. Entonces, bueno, ¿cuál es la situación ahí? El asunto es que entre todo este catálogo de ejemplos que nos da Maldacena de universos traducibles entre sí,
En algunos de ellos podemos tener gluones, justo como mencioné, y podemos entonces tener una sopa caliente de gluones, y bueno, le podemos poner quarks, otras cosas exóticas. Entonces, bueno, este sería un ejemplo, una caricatura burda de lo que realmente queremos entender. Esto no es el plasma de quarks y gluones del mundo real, sino en otro universo imaginario, algo que se le parece vagamente, que es una caricatura, como digo. Aquí las fuerzas todavía son muy intensas, entonces directamente en este lenguaje no sabemos calcular, pero ahí es donde viene la Maldacena. Si nos podemos preguntar en qué se traduce esto llevado al otro universo, al universo de cuerdas, al universo con gravedad, pues tal vez podríamos avanzar. Bueno, uno agarra el diccionario de Maldacena y busca la P de plasma y dice, bueno, a ver, en plasma de gluones aquí corresponde, y no me lo van a creer, ni tienen por qué creérmelo, pero resulta que se traduce en un hoyo negro, precisamente, un hoyo negro que vive en más dimensiones y que está en un espacio distorsionado, enchuecado de cierta manera muy particular. Entonces, esa es la traducción. De nuevo, parece que esto nos lo inventamos sobre la marcha, que fumamos drogas muy potentes, pero esto es lo que tiene cierta razón de ser y bueno, esto es lo que corresponde. Entonces, créanme por un momento, suspendan su escepticismo por un momento, y digamos, chance, y puede ser que esta sopa caliente corresponde a un hoyo negro. Ok, tú dices eso. Ahora, si fuera cierto que esta sopa caliente corresponde a un hoyo negro, pues entonces para estudiar distintos aspectos, distintas propiedades de la sopa, del plasma, tenemos que estudiar distintas propiedades del hoyo negro. Un ejemplo en particular que le interesa a los experimentales es estimar cuánta viscosidad tiene este plasma de quarks y gluones, o sea, qué tan cangetosa es la sopa de gluones. Eso es lo que querríamos entender. Ya les dije que eso es un ejemplo de algo que no sabemos calcular con dibujitos de Feynman, con diagramas de Feynman, porque las fuerzas son muy intensas. De hecho, este es un ejemplo que ni siquiera con nuestras mejores supercomputadoras al día de hoy se puede calcular acá directamente. Entonces, bueno, ahí estamos huérfanos, tal cual. Y ahora Maldacena viene y nos dice, bueno, pero la sopa es un hoyo negro. Nos preguntamos entonces, bueno, ¿a qué corresponde la cajetosidad de la sopa, la viscosidad de la sopa? Entonces buscamos en la C del diccionario de Maldacena, cajetosidad. ¿Y vemos en qué se traduce? Bueno, se traduce en la pregunta de qué tan probable es que este hoyo negro absorba gravitones. Acuérdense que los gravitones son justo las partículas transmisoras de la gravedad. Eso es lo que nos tenemos que preguntar. De nuevo, parece ridículo. Para enfatizar lo ridículo que es, déjenme contarles que yo, de hecho, en mi instituto tal cual tengo gente que trabaja, como les dije, en ALICE, en el LHC, estudiando esto de plasma de quarks y gluones. Entonces, él pudiera, algunos de mis amigos que trabajan en eso pudieran venir y preguntarme, a ver, Alberto, tenemos estas imágenes, estos resultados de la sopa de nuestro tatarabuelo, del plasma de quarks y gluones, donde podemos estimar vagamente su viscosidad. ¿Tú conoces alguna herramienta con la que del lado de teoría puedas predecir cuál es la, o estimar cuál es la viscosidad? Y yo les digo, sí, claro, pues está esto de Maldacena. Miren, lo que tienen que hacer ustedes es agarrar un hoyo negro en más dimensiones, luego agarrar unos gravitones, que los avientan al hoyo negro y ven qué tan probable es que se los trague, y con eso van a poder saber qué tan cajetosa es la sopa de ustedes en su laboratorio. Entonces, bueno, pues obviamente mis amigos se me quedan viendo y dicen, no manches, ya perdimos a Alberto, por favor, llévense, ¿no? Llamen al manicomio, o sea, está pero completamente perdido este tipo. Y bueno, mientras nos llevan ahí ya pataleando con camisa de fuerza y todo, les digo, esperen, por lo menos hagan el cálculo y veamos lo que sale. Y bueno, entonces hacemos el cálculo de la viscosidad del plasma de quarks y gluones estimado burdamente en esta caricatura según la herramienta de Maldacena, y nos sale que en ciertas unidades la cajetosidad de esa sopa tiene que andar por ahí de 0.1 más o menos. Y nada más como comparación, aquí estoy poniendo resultados de sustancias del mundo real. El helio líquido es muy poco viscoso, entonces en estas unidades resulta que su viscosidad sería como 1. El agua no es muy viscosa, no es muy cajetosa, pero tiene una viscosidad de por ahí de 30. La miel es mucho más cajetosa, su viscosidad es como 5000. Y la brea, la sustancia más cajetosa que se me puede ocurrir, parte de ese experimento que no se conocen en Australia, está desde hace décadas boteando ahí de poco a poco, tiene una viscosidad muchísimo más grande, como están viendo acá. Entonces, esto nada más es para resaltar que en sustancias del mundo real, la viscosidad varía muy ampliamente, ¿no? O sea, hay desde números muy chiquititos hasta números gigantescos. Así que si fuera cosa de atinarle por casualidad a la viscosidad de una sustancia en específico, jamás va a pasar, ¿no? No le vamos a atinar por casualidad. Pero otra cosa, recuerden que esta predicción de acá no salió de calcular la viscosidad de nadie. Salió de mirar un hoyo negro distorsionado en cierto espacio de tiempo más grande, cierto espacio de tiempo distorsionado, y calcular qué tan probable es que ese hoyo negro absorba gravitones. Entonces, menos aún. Pero veíamos que esto empate con la viscosidad de nadie. Bueno, interesante viene ahora, nuestros amigos experimentales comparan con sus estimaciones y la viscosidad del plasma de quarks y gluones según los experimentos anda por ahí de 0.1, 0.2 más o menos. Pues aquí ya ven, momento dramático, ¿no? Que o alguien está jugando con nuestros sentimientos o resulta que en realidad no estaba tan loco como parecía Maldacena y sus secuaces.
Curiosamente, al día de hoy sucede justamente que el método holográfico nos da la mejor estimación disponible desde el punto de vista teórico para la viscosidad de esa sopa del mundo real, de ese plasma de coerción. Como les dije, es una teoría de algo, no es una teoría de todo. La teoría de cuerdas está sirviendo para entender una cosita, al menos caricaturescamente, al menos burdamente, se aproxima más o menos con los resultados de las mediciones. Y bueno, dado el tremendo éxito de este ejemplo en particular, que es justo el mejor ejemplo, se han hecho muchos cálculos de otras propiedades de este tipo de plasma de gluones. En algunos de esos cálculos hemos participado nosotros con colaboradores aquí desde México. Y como eso funcionó bastante bien, nosotros también se han explorado aplicaciones similares de esta herramienta a materiales donde hay fuerzas intensas en otras ramas de la física, por ejemplo, las ramas de materia condensada y física atómica. Ya les hablé de que los superconductores de alta temperatura, superfluidos, etc. Ahí también son situaciones con fuerzas intensas que no sabemos describir con dibujitos, con diagramas de Feynman, y entonces la herramienta de Maldacena nos sirve ahí y ya ha tenido ciertos éxitos, al menos así de nuevo caricaturescos. El éxito ha sido tal que varios expertos a nivel mundial de esos otros temas, de la fuerza fuerte, del plasma de quarks y gluones, de los superconductores, etcétera, se han tomado la molestia ellos mismos de aprender teoría de cuerdas o estas herramientas viniendo de la teoría de cuerdas para usar a la correspondencia holográfica en problemas de su interés. Y como espero que entiendan, eso no sucede todos los días, ¿no? No sucede que alguien que es experto mundial en superconductores se levanta y dice, bueno, voy a ver en qué andan hoy los de teoría de cuerdas, para nada más por diversión. No, o sea, la gente siempre está ocupadísima y solo invierte tiempo en algo que lo vea muy provechoso. Entonces, para mí, esta es la mejor demostración ya concreta de que esto que les estoy contando no es nada más un sueño guajiro, sino que realmente es un avance que ya quedó para siempre establecido, que siempre estará en los libros de texto, y que es el mayor fruto que hasta ahora ha tenido la teoría de cuerdas para nosotros. Nos reveló esta correspondencia holográfica. De hecho, en años recientes, de hace como 15 años, más o menos, 14 años, la correspondencia ha hecho además contacto con otra área de la física muy distinta, el área de información cuántica, particularmente con la noción de entrelazamiento. Entonces ahí hay mucho interesante que decir, pero ya no nos da tiempo. Entonces, si alguien quiere preguntar sobre eso en la sesión de preguntas, por supuesto, lo atendemos. Déjeme nada más terminar con un último par de transparencias rápidamente, haciendo la pregunta natural, ¿no? Si les dije que la correspondencia holográfica la entendemos bien en estas parejas de universos que no son el nuestro en general, son universos imaginarios, y en el mejor de los casos son caricaturas burdas de algunos aspectos de nuestro universo. Bueno, la pregunta natural es, ¿qué pasa con nosotros? En nuestro universo existe gravedad, existen dimensiones. Bueno, les cuento que hay ciertos indicios, no certeza todavía, pero ciertos indicios, de que nuestro universo, indicios que datan de hecho de los 70, con esto de Hawking y Bekenstein también, de que nuestro universo real, también, el universo que habitamos también debería poderse entender en esta idea como un holograma, que sería entonces un holograma, pues una dimensión menos, dos dimensiones. Y si esto acaba siendo literalmente cierto, entonces nuestra gravedad, la gravedad del mundo real y nuestras tres dimensiones, las que vemos a nuestro alrededor, podríamos considerarlas, si queremos, como un espejismo, ¿no? Ahí aludiendo, cerrando por fin el círculo de lo que motivó el título de mi charla. Entonces, pues bien pudiera ser que somos como un holograma, o que podemos entendernos como un holograma, y que la gravedad, de cierta forma de decirlo, no existe. Es solo como una especie de ilusión, bueno, si lo queremos decir así. Claro que igual de real es la descripción en la cual sí existe la gravedad y sí existe en tres dimensiones. Y bueno, eso, como ven, es una idea muy Matrix, pero bueno, interesantemente a eso hemos sido llevados en la frontera de la física. Y bueno, pues entonces nada más decirles que obviamente en estos temas, como en cualquier tema de interés de la frontera de la ciencia, queda aún mucho por entender, lo cual es excelente noticia para los que trabajamos en esto, porque pues imaginamos que nos esperarán quizás muchas sorpresas más, no sabemos del mismo calibre o no, pero bueno, la naturaleza seguro que revela muchas sorpresas. Entonces, bueno, con eso ya ahora sí me callo. Les dejo con esta última transparencia, que son, si le quieren tomar una captura de pantalla o una foto, hay referencias ahí por si quieren leer más. En particular, ahí está el archivo de esta plática, o una versión extendida de esta plática, y un texto, un artículo de divulgación el texto de esta plática, o bueno, algo bastante del texto de esta plática. En fin, bueno, entonces ya me callo y les agradezco por su atención, y por supuesto, si tienen preguntas, con mucho gusto las atendemos. No sé si el procedimiento será que las escriban en chat o cada uno se quite el micrófono, ya les dirán. Bueno, queremos agradecer al profesor Alberto por la plática. Voy a leer las preguntas que se han hecho aquí durante el chat para que sea un poco más ágil, y porque se han comentado igual algunas cosas y más o menos ir depurando. Creo que con la última transparencia pues se responden al menos unas 2 o 3 preguntas que preguntaban por las referencias. Entonces podríamos pues dejar esas por ahí. Habían como 3 o 4 personas que preguntaban más o menos desde la mitad de la charla que cuáles eran algunas referencias, sobre todo para el tema del doctor Maldacena, pero pues veo que aquí están, ¿no? Entonces,
Sí, estas son todas referencias a nivel de divulgación, que es el nivel al cual di la plática, para que no nos aturamos en los detalles, pero si alguien de ustedes tiene interés más profundo y quiere leerlo más a nivel ya de cálculos así, obviamente es un camino largo, pero si les interesa a esa profundidad, escriban en mi correo que está aquí abajo y con gusto les puedo pasar como, pues básicamente los enlaces a mis apuntes de este curso y ahí vienen otros libros, etc. Sí, a grandes rasgos, Benjamín pregunta que si la teoría de Maldacena salta esta imposibilidad de relativista cuántica. O sea, no existe esta incompatibilidad dentro de esa teoría. Ya, creo que entiendo que te refieres, Benjamín, a que pues, lo que ha sido muy problemático durante muchos años es justamente juntar a la realidad general, o sea, juntar nuestra descripción de la gravedad con la física cuántica, o sea, con las reglas de la operación del universo como lo conocemos a nivel microscópico. O sea, como que están peleadas de cierta forma conceptual esas dos estructuras. La teoría de cuerdas de por sí, como traté de comentar antes, justo su mayor mérito, digamos, o lo más atractivo de la teoría de cuerdas es que pretende pues, resolver ese obstáculo. Pues, o sea, la teoría de cuerdas seguro que es una teoría que es cuántica y que incluye la gravedad y en particular reproduce las fórmulas de Einstein visto los experimentos desde lejos y así. O sea, justamente donde esperaríamos que funcione Einstein o la red general, funciona según la teoría de cuerdas. Así que de por sí la teoría de cuerdas misma es lo que pretende ser un buen candidato a una teoría de gravedad cuántica. Como les mencioné, incluso describe exitosamente a los hoyos negros, sus propiedades. No es el único camino que tenemos para eso. O sea, hay otra gente, por ejemplo, aquí en México, que la mayor competencia de la teoría de cuerdas para una teoría de gravedad cuántica en ese aspecto nada más es lo que llamamos gravedad cuántica de lazos o gravedad cuántica por lazos. Tengo buenos amigos que se dedican a eso aquí en México, hacen un muy buen trabajo también. Y bueno, hay otros intentos, ¿no? Pero seguro la más grande empresa es teoría de cuerdas. No sabemos cuál de los caminos está bien o mal, pero bueno. Ahora, dentro de Maldacena, justo sucede, como tú señalas, que Maldacena lo que nos dice es una novedad extra, que es que una teoría de cuerdas, que como acabo de decir, es una teoría de gravedad cuántica, o sea, que es una teoría que ya resolvió ese problema que tú te referías, una teoría de cuerdas y una teoría de partículas sin gravedad, que de entrada parece un bicho muy distinto, son completamente traducibles entre sí. O sea, antes pensábamos que había una frontera muy delimitada entre esos dos temas y gracias a Maldacena sabemos hace 23 años que no, que un universo hecho de partículas sin gravedad puede ser nada más una descripción alternativa a una teoría de gravedad cuántica. Y entonces eso nos abre seguro una puerta interesante, muy atractiva, para avanzar más en entender las entrañas, digamos, de una teoría de gravedad cuántica. O sea, la teoría de cuerdas pretende ser una teoría cuántica, pero no la entendemos por completo, muchas cosas. Ni podemos hacer todos los cálculos que nos gustaría, etc. Entonces, con este lenguaje de Maldacena, les conté antes que podemos hacernos preguntas difíciles del lado de partículas y convertirlos en preguntas fáciles del lado de cuerdas. Pero también podemos ir en el sentido contrario, y ahí se refiere justo esto bueno, por ahí va un poco esto de información cuántica que les mencioné en la carrera, y que podemos desglosar más si quieren, que es, si las preguntas profundas que tengamos sobre gravedad cuántica, que son misteriosas porque hay gravedad y porque es cuántica, las traducimos al otro lado, al otro universo de Maldacena, pues entonces ahí no hay gravedad, hay cuántica pero no hay gravedad, y entonces no deberíamos estar tan confundidos. Y justamente en los últimos 15 años o algo así, se han hecho avances importantes de cómo esta descripción sin gravedad logra reproducir pues, lo de Einstein y otras sorpresas más, y juega ahí un papel crucial este concepto que se llama de entrelazamiento cuántico, que no he escrito acá, podemos entrarle si lo pregunto más adelante, pero bueno, por ahorita déjame cerrar la respuesta a lo que tú preguntaste así. Entonces, bueno, sí, en ese sentido, esta correspondencia holográfica, esta correspondencia Maldacena, parece un camino súper prometedor para entender más a fondo una teoría de gravedad cuántica como lo es la teoría de cuerdas. Y entonces, eventualmente pudiera ser que nuestro universo, la gravedad real en nuestro universo la acabamos entendiendo así, o pudiera ser que no estamos seguros de eso todavía. Ok, muchas gracias. Otra pregunta es por parte de Eduardo González, la cual es, ¿actualmente hay algún experimento de gran alcance que intente probar alguna otra propiedad predicha del universo a partir de esta correspondencia de Maldacena? A ver, bueno, a ver, déjame decir primero esto. Lo que traté de decir ahí un poco en lo que les mostré rápidamente sobre este ejemplo de la viscosidad de plasma de quarks y gluones, ese es como el más grande éxito, digamos, que ha tenido la correspondencia para acercarse a los experimentos, lo cual es muy sorprendente. Pero también traté de decir, y déjame recalcar acá, que es un éxito no completo, ¿no? Porque estamos calculando en la teoría equivocada, o sea, no podemos, sabemos que para hablar del mundo, del plasma de quarks y gluones en el mundo real, la teoría correcta es el modelo estándar, o sea, o más concretamente la parte dentro del modelo estándar
que describe la fuerza fuerte, que técnicamente le llamamos QCD, la cromodinámica cuántica. Pero bueno, el modelo estándar. Esa es la teoría correcta, pero no sabemos hacer cálculos ahí. Entonces, con Maldacena lo que hacemos es cambiarnos de universo, nos mudamos a otro universo, en donde ya no estamos hablando de lo del mundo real, pero se parece. Tenemos una caricatura burda del plasma de quarks y gluones, y tenemos la ventaja de que ahí sí podemos hacer cálculos, porque ahí sí aplica esta traducibilidad de Maldacena y podemos hablar el lenguaje más sencillo de gravedad. Entonces, incluso si el numerito que les mostré sale parecido al mundo real, pues eso no es una predicción completamente firme, ¿no? O sea, es muy esperanzador que el número sale similar, no tendría por qué haber salido similar si estuviéramos completamente mal, pero al mismo tiempo no es una predicción completamente firme porque estamos calculando en una caricatura, no estamos calculando en la teoría del mundo real. Entonces, por un lado, quisiéramos avanzar a nivel de la teoría, a nivel del lenguaje de Maldacena, para tener más ejemplos en el catálogo de Maldacena y eventualmente tener, por ejemplo, el modelo estándar dentro de esta categoría que es traducible con Maldacena, y ahí sí estaríamos haciendo un cálculo preciso. Pero bueno, se ha avanzado un poco en ese camino, pero eso es una meta de más largo plazo. Lo que se puede hacer por otro lado es ver situaciones en donde modificas más bien los experimentos para que te parezcas más y más y más a esas caricaturas, que es lo que te da Maldacena. Y eso sí hay gente que está intentando pensar en esa dirección. Son cosas complicadas, entonces, bueno, seguro tomará todavía algunos años que se llegue a diseñar, por ejemplo, diseñar algún tipo de material o algún tipo de colección de átomos, que la gente de esa rama de la física lo sabe hacer bien, diseñarlo, construirlo a mano, un cierto sistema de átomos que interactúen justo de una manera que se parezca más o que sea completamente empate con uno de los universos que nos ofrece Maldacena en su catálogo. Y si es así, si sucede que eventualmente se puede diseñar un experimento a pedido, que justo ahora sí no es una caricatura, sino que justo empata muy, muy bien, de una manera más controlada con lo que podemos accesar con Maldacena, pues entonces ahí sí podremos hacer predicciones precisas y checar y ver. Entonces hasta ahorita eso solo se ha logrado hacer de manera más cualitativa, de manera más caricaturesca. Pero sí, en el sentido que señalas, hay gente experimental muy buena que está intentando avanzar en esa dirección, pero les digo, es un reto grande, porque hay varias simplificaciones que se hacen en estos modelos, etcétera, y es un desafío tecnológico también importante, pero sí, hay la gente en el área de física atómica, por ejemplo, tienen como que mucha trayectoria de diseñar materiales a mano o diseñar colecciones de átomos armados de tal modo que interactúan de la manera que ellos les piden. Entonces, bueno, esa sería la esperanza, que ahí se lograra hacer algo así. Ok, gracias. La otra pregunta creo que iría muy de la mano, es por parte de Cintia, y es, ¿qué es lo que nos limita a no tener evidencia experimental en estos momentos y si necesitamos instrumentos con mayor potencia? Ajá, bueno, gracias también, Cintia, por tu pregunta. Ahí hay dos posibles cosas que puedes tener en mente. Por un lado, yo dije que no hay evidencia experimental de la teoría de cuerdas en este sentido más famoso, que es el que uno ve, por ejemplo, en Big Bang Theory o así, en casi todos los libros de divulgación. Lo que uno escucha es que la teoría de cuerdas pretende ser una teoría de todo, o sea, pretende englobar en una sola fórmula todo lo que está allá afuera. Y eso, como les dije, si queremos hacer eso, la teoría de cuerdas es apropiado decir que es nuestro camino más prometedor, pero pues no sabemos si va a funcionar o no. Solo lo decidirán los experimentos, por lo tanto, uno se hace justo la pregunta que estoy planteando, es, bueno, ¿qué nos falta para eso, no? En el LHC, que es nuestra mejor maquinota para hacer chocar partículas que tenemos hasta ahora, o sea, nuestro mejor microscopio, entre comillas, más potente hasta ahora, hay mediciones que se están haciendo, bueno, ahorita está apagado el LHC, pero renovándose, pero hay mediciones que se están haciendo, que se siguieran haciendo, que pudieran darnos algunas pistas y quizás pudieran darnos algún inicio de evidencia de que algunas de las cosas que predice la teoría de cuerdas en esa aplicación de teoría de todo, en esa aplicación que es la que se dedica, como dije, mi colega y amigo Saúl Ramos, del Instituto de Física de la UNAM, pudiera ser que, si tenemos mucha suerte, pudiera ser que en el LHC mismo, por ejemplo, se empezara a detectar que hay más dimensiones en el espacio, justo como predice la teoría de cuerdas. O se empezaran a encontrar repeticiones de las partículas, ciertos patrones que son como los modos de vibración más altos de estas cuerditas que predice la teoría de cuerdas. Bueno, eso requeriría que tengamos muchísima suerte. Para que los experimentos de a la vuelta de la esquina mostraran eso, tendríamos que tener mucha suerte. Es posible, lo cual es interesante, pero es remota esa posibilidad. Otro camino posible sería, pues simplemente con las observaciones que nos vienen del universo en sus primeras etapas, en la etapa cercana al Big Bang, etc. Ahí hubo choques mucho más violentos que los que podemos producir, o también de a gratis sobre nuestras cabezas,
nos están lloviendo todo el tiempo partículas del espacio y se producen choques algunas veces mucho más violentos que los que podemos producir en el LHC. Entonces, bueno, con ese tipo de información suministrada gratis por el universo, si le echamos muchas ganas, pudiera ser que encontramos pues alguna evidencia a favor de lo que predice la teoría de cuerdas, o quizás no. Pero también, si quisiéramos nosotros directamente armar un experimento como el LHC, que estuviera como más garantizado que nos va a dar información de la teoría de cuerdas, probablemente tendría que ser algo tan desafiante tecnológicamente ahorita que no aspiraríamos a hacerlo. O sea, tendría que ser una maquinota, no del tamaño que tiene esto, que es una circunferencia de 27 kilómetros, lo cual es enorme, sino quizás un acelerador, una máquina del tamaño, no sé, del sistema solar o qué sé yo, ¿no? Entonces, eso no va a pasar pronto. Entonces, esperanzas más tangenciales son esas. Ahora, habiendo dicho todo eso, esa es la razón por la cual, ese desafío tecnológico es la razón por la cual hasta ahora no tenemos evidencia contundente de que la teoría de cuerdas esté bien o esté mal en esa aplicación. Pero también todo lo que les conté en la última parte, que fue la parte central de esta charla, es que nosotros no estamos en ese negocio. Aquí estamos hablando de otra cosa. Sí estamos hablando de la teoría de cuerdas, pero en este contexto de la correspondencia holográfica. Entonces, en este contexto de que si es traducible o no a un universo de partículas, un lenguaje de partículas sin gravedad, y qué aplicaciones le podríamos dar a esa traducibilidad. Y entonces ahí es donde conecta todo lo que dije en respuesta a la pregunta previa. O sea, ahí estoy hablando, como fue la pregunta previa, de evidencia experimental, pero de que la correspondencia holográfica esté bien. Entonces, hasta ahorita quiero enfatizar, la correspondencia maldaciana es un enunciado a nivel de física teórica. Es un enunciado a nivel de universos que no existen. Y nada más está diciendo que dos universos que no existen, que parecen muy distintos, dos universos imaginados que parecen súper distintos a nivel de la fórmula, a nivel de las propiedades, de hecho son lo mismo. Entonces, como ese es un enunciado puramente teórico, no es algo que esperaríamos demostrar experimentalmente. Esos universos no existen. Lo que esperamos es demostrarlo teóricamente, o sea, haciendo cálculos en un lado, haciendo cálculos en el otro, y viendo que empatan los resultados una y otra vez. Eso ya se ha hecho hasta el cansancio, como les decía, se ha hecho miles de veces, y una y otra vez empatan las cosas. Entonces tenemos muchísima evidencia teórica de que ese enunciado de Maldacena está bien, al menos en las parejas de universos que tenemos dentro de su catálogo bien identificado. Pero sospechamos que es una idea mucho más general, básicamente que cualquier teoría sin gravedad que sea cuántica tiene su equivalencia como un lenguaje con gravedad. Eso lo sospechamos, pero no estamos seguros. Entonces, pero bueno, entonces esa es una pregunta, ahí no interviene, no es tema el asunto de la evidencia experimental. Donde sí interviene es, como contamos en lo anterior, es si quiero aplicar la herramienta de Maldacena al mundo real, ahora sí, a un aspecto concreto del mundo real, pues como mencioné antes, lo repito nada más brevemente, hasta el día de hoy nuestra tecnología teórica es tal que solo podemos describir caricaturas del mundo real, no la verdadera cosa, sino solo caricaturas. Pero bueno, los físicos somos gente práctica y hacemos lo que podemos, lo menos peor que podemos. Entonces en ese negocio estamos y ahí la cosa pinta bien, es lo que les mostré, ¿no? O sea, los numeritos predichos medio cuadran con los experimentos y eso ya es mucho decir porque no tendrían por qué cuadrar, ¿no? Porque estas ideas parecen absurdas. Pero para avanzar más, pues están los dos caminos que le dije a la respuesta anterior, que fue o por el lado teórico cada vez hacer una caricatura menos burda, y entonces acercarnos al mundo real, o por el lado de lo experimental, modificar la situación que tenemos para ajustarla cada vez más a que de hecho sí coincida con la caricatura que tenemos a la mano. Entonces, bueno, eso seguro tomará todavía algunos años, pero por ahí va la cosa y hay gente buena experimental que tiene esperanza de poder hacer eso en la parte concreta. Yo que soy teórico formal, pues no estoy muy enterado del detalle experimental, pero sí sé que esos esfuerzos están en marcha. Ok, muchas gracias. Otra pregunta es de Eduardo González y pregunta, ¿qué es lo que establece los modos de vibración de las supercuerdas para generar las centenas de partículas que tenemos en el universo? Sí, muy bien, esa es otra pregunta muy natural, así que qué bueno que la haces. Lo que dije yo es que estas cuerditas todas son idénticas en lo fundamental, pero la diferencia entre un electrón y un quark o un fotón, etcétera, es simplemente que el mismo tipo de cuerdita está vibrando de diferentes maneras, como en diferentes notas, ¿no? Entonces, una pregunta natural, bueno, ¿quién las pone a vibrar a esas cuerditas, ¿no? ¿Quién las hace vibrar? Y la respuesta es, de hecho, bastante sencilla, es simplemente que cada cuerdita hace lo que está haciendo en un momento dado, dependiendo de la historia previa que tuvo. Entonces, por ejemplo, para plantearles una pregunta análoga, en la visión actual que tenemos del universo, comprobada por experimentos, etcétera, en la visión del modelo estándar, nuestra mejor receta del cosmos hasta el día de hoy, todos estamos hechos de puntitos, de partículas. Pero esas partículas están haciendo cosas dentro de nuestros átomos, se están moviendo allá afuera, lo que sea, se están moviendo a diferentes velocidades, están en diferentes posiciones, etcétera, ¿no? Y podríamos preguntar lo mismo que tú preguntas, podríamos preguntar, bueno, ¿quién les dio esas velocidades a cada electroncito? ¿O quién le dijo qué ponerse a hacer a un electrón dentro de un átomo
para que esté haciendo esto que está haciendo dentro de mi mano, por ejemplo, ¿no? Que es crucial. Bueno, pues la respuesta es que como llegó ahí ese electrón es por toda su historia previa. O sea, ese electrón en su historia previa pues fue chocando con otras partículas y eso le transfirieron energía y las desviaron y qué sé yo, etcétera. Entonces, toda su historia previa es lo que explica cómo llegó a estar haciendo lo que está haciendo hoy en día. Bueno, igualito que eso, si yo me pregunto, esta cuerda en particular, digamos, una cuerda que supongamos sea un electroncito dentro de mi mano, yo me pregunto, ¿por qué está vibrando ahorita como electrón y no como fotón? Pues es porque si vamos revisando su historia previa, tocó con esta otra y aquella otra y qué sé yo, y fue cambiando de manera que estaba vibrando y se fue cambiando de su velocidad y fue cambiando de dónde andaba, etcétera, hasta llegar exactamente a lo que está haciendo hoy en día. Entonces, la historia del universo, pues obviamente es una cosa muy compleja si lo vemos a nivel de objetos microscópicos, ingredientes básicos, pero eso es todo lo que es el universo, ¿no? Incluso la visión actual fuera de cuerdas, eso es lo que es el universo. No hay otra cosa más que partículas danzando una cierta danza en diferentes objetos, en diferentes rincones del universo. Eso es todo lo que hay. Y cada partícula danza la danza que está danzando solo por la historia previa que tuvo. Entonces, lo mismito sería con las cuerdas. Las cuerdas tienen la energía que tienen y el modo de vibración que tienen, están en la nota que están vibrando, solo por la historia previa que han tenido. ¿Cuáles encuentros con cuáles otras cuerdas vibrantes han tenido antes? Ok, otra pregunta es por parte de Elizabeth. El entrelazamiento en sistemas cuánticos es un tipo de holografía de la gravedad, y cómo se podría interpretar esta dualidad holográfica en sistemas de materia condensada, por ejemplo, aislantes y superconductores. Por eso está más profundo, pero a ver, con lo que preguntas me das pie justo a contarles un poquito de esto que creo que vale la pena decir, ya que tienes interés, al menos tú. Entonces les cuento aquí, tenía 3 referencias extra justo para contarles de esto. Si se aburren me interrumpen, pero déjenme contarles, porque creo que esto es un paquete de ideas bonito. Primero, el entrelazamiento. Algunos de ustedes ya saben lo que es eso, pero algunos no, entonces déjenme primero repasarles qué es eso. Quizás saben o no, pero les informo si no, que una novedad importante, la novedad más importante de los objetos cuánticos, es que pueden estar de cierta forma como indecisos, entre comillas, respecto a su posición o otras propiedades. Por ejemplo, si tenemos un electrón y 2 cajitas, imaginen eso, yo puedo poner al electrón en la cajita de la izquierda o lo puedo poner en la cajita de la derecha, pero resulta que porque es cuántico también lo puedo poner en cierto sentido en ambas cajitas a la vez. O sea, puede estar el electrón como indeciso de dónde anda, que le lata 30% de probabilidad de estar acá y 70% de estar acá. No estoy diciendo que el electrón esté en un lugar y otro no sepamos, estoy diciendo que el propio electrón no se decide, que está como en ambas cajitas a la vez. Y podemos hacer experimentos que comprueban que eso es cierto. Bueno, ahora, si tenemos 2 o más objetos cuánticos, puede suceder que cada uno está indeciso por separado, con lo cual no hay nada nuevo que decir, pero también puede suceder que comparten su indecisión de esta manera que voy a escribir ahora. Imaginemos que aparte del electrón en 2 cajitas, tenemos por acá otra partícula, digamos un protón, también en 2 cajitas, que está indeciso respecto a cuáles cajitas está. Pero pudiera ocurrir entonces lo siguiente, pudiera ocurrir que la manera en que están indecisos estos objetos es así, que hay 30% de probabilidad de que el electrón esté en su cajita izquierda y, este I es importante, y el protón esté en su cajita izquierda, o el 70% restante de que el electrón esté en su cajita derecha y el protón esté en su cajita derecha. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues de nuevo, si voy haciendo mediciones nada más del electrón y le pregunto dónde anda, pues se decide, lo obligo a decidirse, y 30 de cada 100 veces está acá y 70 de cada 100 veces acá. Lo mismo para el protón, y los resultados son al azar, no se pueden predecir. Pero lo interesante de este I es que cuando sucede esto, también sucede esto. Entonces, si yo luego comparo mi lista de resultados, cada vez que el electrón decidió al azar estar en su cajita de la izquierda, encontraré que el protón también decidió al azar estar en su cajita de la izquierda. O sea, como que están conspirando en nuestra contra, como que se pusieron de acuerdo, y en ese sentido es que comparten su indecisión. Bueno, esa conspiración o correlación es lo que se llama entrelazamiento o enredamiento o enmarañamiento cuántico, entanglement en inglés se llama. Y es una idea fundamental de la física cuántica. Suena rarísima, pero tan existe que se usa para tecnología, como mencionaré en breve. Bueno, entonces ahora, con esa idea en mente, ya sabiendo lo que es entrelazamiento, regresemos a la correspondencia. Les cuento nada más aquí algo rápido, que es lo siguiente. Nada más un ejemplo de cómo ha figurado esta idea en la correspondencia. Les dije antes que si tenemos en este universo sin gravedad, tenemos una sopa caliente de gluones, eso corresponde a un hoyo negro en cierto espacio enchuecado. Entonces déjenme ahora dibujar el hoyo negro así, nada más para que sea una caricatura más visible de otra manera. Entonces, tengo un espacio enchuecado y aquí tengo la orilla del hoyo negro, lo que se llama su horizonte, y bueno, pues esa es la traducción de la que hablé antes. Ahora, si tenemos 2 copias de eso, pues no hay nada nuevo que decir, nada más este universo con una sopa caliente de partículas, de gluones, corresponde a este hoyo negro, y esta sopa caliente de gluones corresponde a esta otra de acá. Entonces, esta es una situación en la cual
estos gluones de aquí no están entrelazados con estos gluones de acá. O sea, estos están indecisos, pero por su lado, estos están indecisos por su lado, pues cada quien corresponde a un hoyo negro que no tiene nada que ver con el otro. Pero ahora, la novedad importante a la que quería llegar es esta. Si agregamos la idea de que estos dos universos tengan sus ingredientes entrelazados, o sea, que quiere decir tal cual lo que dije antes, que están compartiendo su decisión, están conspirando de cierta forma, esta conexión que estoy indicando aquí con este dibujito, resulta que lo que entendemos en el otro universo, en el lenguaje de gravedad, es que lo que antes eran universos que no se hablaban entre sí, hoyos negros que no tenían conexión, de pronto tienen un túnel al interior aquí, y resulta que uno puede meterse a este hoyo negro y salir por el otro. Bueno, podría al menos, hay esta conexión que lo permitiría. En realidad, esto crece tan rápido que de entrada no puedo tal cual yo atravesar, pero existe esa conexión, existe este túnel aquí adentro, que es lo que se llama un agujero de gusano, como lo que sale en ciencia ficción, como Interestelar, solo que de hecho de entrada no se podría atravesar tal cual por las propiedades que tiene. Entonces, bueno, esto de nuevo no tiene por qué creerlo, ¿no? Para eso otra cosa que me saqué de la manga, pero no me la estoy informando, que el entrelazamiento cuántico, un papel que juega es esto, como de conectar dos regiones de espacio entre sí. O sea, el entrelazamiento funciona como pegamento, esto es lo que hemos aprendido, para juntar pedazos de espacio y ensamblarlo. Eso es lo que estoy diciendo, suena muy raro y esotérico todavía, si no les es muy familiar este entrelazamiento, pero bueno, eso es lo que tenemos. Y esta es la idea que se ha resumido en esta coqueta siglas, ER igual a EPR, porque resulta que en 1935, si no mal recuerdo, Einstein, Podolsky y Rosen publicaron un artículo muy importante sobre entrelazamiento, entonces a eso se refiere EPR. Y casualmente, en ese mismo año, Einstein y Rosen, sin Podolsky, escribieron otro artículo que de entrada parece que no tiene nada que ver, que es el primer artículo donde se habló de agujeros de gusano. Entonces ellos seguramente murieron creyendo que esos dos artículos no tenían nada que ver, pero ahora estamos aprendiendo, parece, que esas dos cosas sí son iguales. Entonces por eso se llama esta idea, es una conjetura nada más, que en cualquier teoría de gravedad cuántica, siempre que uno tenga entrelazamiento va a tener un agujero de gusano, eso como un puente espacial, pues una conexión aquí, esta especie de túnel. Esa es esta idea, que se llama entonces ER igual a EPR, o haciendo un chistecito, la gente dice que es como la conexión de que Podolsky es igual a 1. De Podolsky no sirve de nada. Pues. Bueno, entonces esa es una idea, y nada más en este contexto les cuento, probablemente han escuchado al menos el nombre, de que usando entrelazamiento, se puede usar esta aplicación, se puede usar para una aplicación tecnológica que llamamos teleportación cuántica. En este contexto lo que significaría es, tenemos que permitir que se intercambie información entre esta sopa y esta sopa. Por ejemplo, si los hacemos interactuar con una llamada telefónica, que estoy poniendo aquí esquemáticamente. O sea, si alguien que haga mediciones aquí le puede mandar los resultados a alguien que está acá, que de entrada no era esa la situación, bueno, entonces modificamos la situación acá. Interesantemente, cuando vamos al otro lado, y en este otro lenguaje ponemos también esa interacción extra, encontramos que lo que sucede es que ahora el agujero de gusano sigue estando ahí, porque sigue estando en el entrelazamiento, pero ahora el agujero de gusano sí es atravesable, es decir, ahora sí se puede usar el agujero de gusano para mandar información a través de ese túnel. Y justamente eso es lo que es la teleportación cuántica. La teleportación cuántica es usar al entrelazamiento como herramienta para mandar información que nosotros no conocemos, no estamos mandando en esta llamada, sino usando el entrelazamiento como recurso tecnológico para hacer esta maniobra. Entonces, es nada más un ejemplito en el cual, de nuevo, otra vez vuelve a suceder un milagro, que es un concepto que la gente del área de información cuántica tiene súper entendido y está tratando de usar para teleportar, no sé, átomos, cosas así, o la ha usado ya. Tiene su traducción fiel al lado de gravedad y nos dice algo que tiene sentido también de ese lado y que pues es sorprendente. Y la última cosa que quiero decir de esto es que otro resultado de años recientes es que con este lenguaje de entrelazamiento, increíblemente, se ha logrado reproducir la ecuación de Einstein. O sea, ya les dije que la fórmula clave para describir la gravedad a nivel de cosas grandes es esta fórmula. Lo que estoy afirmando ahora, sin mostrárselos obviamente, es que podemos empezar en el universo sin gravedad, donde no hay nada como la ecuación de Einstein. Podemos estudiar ahí cómo se comporta el entrelazamiento, esto que les describí en caricatura al menos, de que se comparte la indecisión, etcétera, cómo va cambiando eso con el tiempo, etcétera. Y resulta que las fórmulas que describen cómo va evolucionando ese entrelazamiento, esta gente de acá abajo descubrió cómo masajear esas fórmulas para traducirlas a que se conviertan exactamente en esta fórmula de Einstein. Entonces, de nuevo, eso es algo muy impresionante. Estamos logrando reproducir lo que Einstein descubrió hace 105 años a partir de entrelazamiento en una teoría cuántica que de entrada no tiene gravedad. Entonces, bueno, eso es lo que quería decir, lo que tenía preparado respecto a esta otra aplicación reciente e interesante, que de hecho es una aplicación en la cual me he estado yo metiendo en años recientes, de cómo la correspondencia holográfica ha hecho contacto con
el área de información cuántica en general y en particular con esta noción de entrelazamiento. Ahora, tú preguntabas también qué tiene que ver esto con sistemas de materia condensada y así. No sé si tú lo sepas, no sé cuál es tu información, pero justo, precisamente la gente de materia condensada, de esa rama de la física, que estudia materiales isóticos y muchas otras cosas, desde hace años ha encontrado que estudiar el patrón de entrelazamiento en estos materiales exóticos que ellos estudian es una muy buena manera de entenderlos. Entonces uno puede, por ejemplo, detectar nuevas fases de la materia de ese modo, cosas así, como esto que tú mencionaste incluso agentes topológicos, cosas así. Justo lo que encuentran es que hay muy distintos patrones de entrelazamiento entre una de esas fases y otra y otra y otra. Entonces, según lo que acabo de mencionar acá, si traducimos al lenguaje de gravedad, eso equivaldría a decir que, bueno, si el patrón de entrelazamiento justo se traduce en, eso no lo dije como tal, pero lo resalto ahora, se traduce en entender cómo exactamente es que está enchuecado, cómo es que está distorsionado el espacio y tiempo que tiene más dimensiones en el lenguaje, en el universo con gravedad, pues entonces esas distintas fases de la materia que ustedes estudian, no sé si a tu caso parece que sí, dentro de materia condensada, equivalen a decir que está uno en el lenguaje de gravedad estudiando universos que están enchuecados, curvados de manera muy distinta. Y entonces, bueno, pues ciertas cosas que normalmente no se podrían calcular en el lenguaje directo de teoría cuántica de campos, que realmente es lo que se usa para hablar de esto en materia condensada, algunos cálculos de ese patrón de entrelazamiento, etcétera, se pueden hacer de manera incluso muy sencilla del lado de gravedad. Nada más por decir algo que no sé si te sea útil o no, pero por dejar esta idea nada más cerrada. La manera como uno calcula lo que se llama la entropía de entrelazamiento en el lenguaje de partículas, que es pues, un numerito que no sé qué tanto entrelazamiento hay, es en el lenguaje de gravedad uno simplemente tiene que calcular el área de una cierta superficie. Entonces es un cálculo súper sencillo en principio y nos da acceso a algo que en el lenguaje directo de partículas no sabemos cómo calcular. Entonces, bueno, sí hay mucha gente trabajando en esa interfase. Como les dije, incluso hay expertos mundiales. El ejemplo más famoso es Subir Sastov, que está en Harvard, que es un súper experto de materia condensada y en particular sobre esto de puntos críticos, cuánticos, qué sé yo, y posible aplicación a superconductores, alta temperatura y demás. Él es uno de los expertos que ha estado usando la correspondencia como herramienta para aprender algunas cosas. No quiere decir, por supuesto, ni en esto, ni en el plasma de quarks-gluones, ni mucho menos, que ya con la correspondencia se puede hacer todo lo que quisiéramos, que ya la correspondencia de Maldacena es la respuesta a todos los problemas y ya no va a haber calentamiento global, ni COVID, ni nada, ¿no? No, obviamente esta herramienta tiene sus limitaciones. Ya mencioné que solo se puede aplicar son expresiones caricaturescas, no necesariamente todo lo podemos calcular, etcétera, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que sí se puede hacer, seguro que hay suficiente novedad como para que la gente experta en eso se haya tomado la molestia, como les dije, de estar trabajando en ello, ellos mismos. Ok, una pregunta que vendría de mi parte es que, bueno, el año pasado, creo que sí, a finales del año pasado se publicó ese polémico artículo donde se da a entender que existe la posibilidad de que no estemos en un universo como tal plano, ¿no? Como se entendía desde antes. Me llama la atención porque a la hora que usted explicó la parte de la correspondencia holográfica y cómo este universo de partículas se relaciona con el universo de cuerdas, se plantea que el universo de partículas debe ser un universo plano. Y aunque no son las escalas, creo que hay en comparación en las que se habla del universo, que habla ese universo, que habla, perdón, ese artículo en el que se habla de un universo plano o puede que no plano a grandes rasgos, habría una implicación si es que no se tendría un universo plano, por lo menos en la parte del universo de partículas a la hora de hacer la correspondencia holográfica. A ver, creo que entender que te refieres a ese artículo de cosmología, ¿verdad? Sí. De hecho, creo que ustedes lo compartieron con detalle en GAE. Sí, exacto. Es un artículo en el cual, digamos que la visión estándar de cosmología, o sea, uno de cosmología se pregunta cuál es la forma que tiene el espacio, y sabemos que según la relatividad general, el espacio se enchueca dependiendo de lo que le pongamos encima. Entonces, dependiendo de la cantidad que en promedio le ponemos encima a cada metro cúbico del espacio, sabemos que la fórmula de Einstein nos dice que el espacio estará curvado como una especie de esfera, o estará curvado, si hay menos energía, como una silla de montar. O si justo se balancea entre los dos ejemplos, estaría siendo lo que llamamos plano, que es lo que tú estás mencionando, ¿no? Sería como análogo a un hoja de papel, pues nada más que en 3 dimensiones en lugar de 2. Entonces, bueno, la visión actual de la mayoría de los cosmólogos es que según las mediciones, todo apunta a que nuestro universo es plano a un grado tremendamente preciso, ¿no? Este es súper plano. De hecho, hasta es justo una duda de por qué es tan plano, si parece como mucha casualidad.
y en particular la inflación, como probablemente saben algunos de ustedes, pretende responder esa pregunta. Pero entonces, en fin, nomás resumiendo, los datos actuales y la mayoría de los cosmólogos no tienen gran duda o, digamos, piensa que abrumadoramente que nuestro universo es plano. Pero hubo este artículo, en efecto, de algunos cosmólogos importantes a finales del siglo pasado, en la era antes de COVID, que parece el siglo pasado, que especulaba un poco que quizás hay algunos efectos que dan cierto margen de maniobra para que no sea exactamente plano nuestro universo, y eso pudiera ayudar a aliviar las mediciones, que me parece que en particular que hay esta medición de la que se llama la constante de Hubble, que es como un poco la tasa a la cual está pues, cambiando la aceleración del universo, la expansión del universo. En fin, hay una cierta discrepancia entre distintos tipos de mediciones, una cantidad de cosmología, y estos argumentaban que a lo mejor, si fuera cierta su idea de que el universo no es plano del todo, pues ayudaría en ese sentido. Pero otros cosmólogos señalaban que, pues bueno, en realidad complicaría otras cosas, entonces no es tan sencillo como decir, ah, bueno, ya estuvo. Y fue un artículo polémico, se publicó en una muy buena revista, pero es polémico, ¿no? O sea, no es como que la gente ya se lo creyó. Pero bueno, como quiera es una posibilidad. Entonces, dado que es una posibilidad, pues es natural tu pregunta de qué significa eso en nuestro contexto, si implica algo. Pero nada más, nota que yo, justo como tú señalaste, yo lo que hablé, en el ejemplo que mencioné al menos, dije que el universo de partículas del que yo estaba hablando era plano, totalmente plano y además rígido, o sea que no se puede distorsionar, porque ese es el lenguaje en el cual no hay gravedad. Y en cambio, el otro universo del que hablé, sí estaba enchuecado de una manera muy particular. Para los especialistas eso se llama un espacio, lo que los relativistas llaman un espacio anti-de Sitter, genéricamente, pero bueno, no importa. El caso es que nuestro universo, ya pensando en la cosmología, nuestro universo no es eso, o sea, nuestro universo importantemente contiene gravedad, así que si queremos hablar de eso, de la parte de cosmología, estaremos hablando del lado del universo de cuerdas, no del lado del universo de partículas, del lado donde sí hay gravedad. Pero ahora, al menos en los ejemplos mejor entendidos de esto de Maldacena, el universo sí está enchuecado, pero de una manera muy distinta a como está enchuecado el nuestro. O sea, el nuestro más bien técnicamente es lo que se llama de Sitter, o se parece a de Sitter, y no es anti-de Sitter, o sea, tiene el signo al revés de lo que llamamos la constante cosmológica, que es como básicamente, es como la energía oscura, es esto de cuánta energía tiene cada metro cúbico de espacio vacío. Entonces, bueno, cabe la posibilidad de que lo de Maldacena se aplique también a un universo como el nuestro, con constante cosmológica positiva, pero hay ciertas dificultades conceptuales, hay varias propuestas y hay cosas que se entienden, hay cosas que no se entienden. Es justo decir que se entiende menos, pero hay propuestas. Incluso hay propuestas de implementar, por ejemplo, la idea de inflación en este lenguaje y hacer los cálculos del lado del universo de partículas sin gravedad. Y bueno, la gente que hizo eso, que es gente destacada también en la comunidad de cuerdas, dice que sus resultados le salen parecidos a los de las observaciones cosmológicas y así. Entonces, sí hay gente trabajando incluso en eso, pero hay dificultades. Y entonces, digamos, regresando a tu pregunta, no está peleado el que yo dijera que mi universo de partículas era plano con el hecho de intentar modelar un universo con gravedad que fuera como el nuestro, que estuviera en expansión y que no fuera plano o que sí fuera plano. Es decir, son dos ideas distintas incluso, porque el sentido de plano al que yo me referí se refiere al espacio-tiempo. Y en cambio, en cosmología, el sentido de plano al cual se refiere este artículo que tú dijiste se refiere nada más al espacio. O sea, el espacio y tiempo en cosmología sí está curvado, en nuestro universo sí está curvado el espacio-tiempo, pero el espacio nada más de 3 dimensiones es lo que estaremos escribiendo como plano, como análogo a una hoja de papel. Bueno, las dos ideas no están peleadas. Y nada más por complicarles la vida más, déjenme decirles que de hecho, entre todos los catálogos, todo el catálogo de ejemplos de parejas de universos que son traducibles a la Maldacena, de hecho, sí conocemos también ejemplos donde la teoría de partículas o el universo de partículas puede vivir sobre un espacio curvado. No deformable, porque ahí no hay gravedad, pero sí curvado de cierta manera para toda la eternidad, ¿no? De cierta manera que no se especifica. Pues eso también se puede. O sea, se pueden hacer muchas maniobras con respecto al ejemplo básico que yo mencioné. Y algunas se entienden mucho más que otras. Ok, muchas gracias. Una última pregunta sería por parte de Aurelius. La energía de las partículas de este plasma de quarks y gluones está limitado por la energía que puede tener una partícula a la velocidad de la luz en el vacío. Es decir, este plasma obedece el segundo postulado de la relatividad especial. Sí, este plasma y pues, todo lo que conocemos en el universo obedece el que nada puede viajar más rápido que la luz. Entonces, pues, me imagino que la pregunta se motiva porque saben ustedes que
la temperatura en un gas, por ejemplo, pues tiene que ver con qué tan rápido van las moléculas en ese gas, ¿no? Entre más alta la temperatura, en realidad lo que quiere decir eso es que las partículas de las que está hecho, las moléculas de las que está hecho, están viajando más y más rápido, ¿no? Y están chocando entre sí, qué sé yo, pero entre más temperatura equivale a decir que van más y más rápido. Entonces, como yo hablé de que el plasma de quark está a una temperatura altísima, de billones de grados, pues justo uno dirá, no manches, pues entonces sus partículas van rapidísimo, ¿no? Y entonces ahí me imagino que surge justo esta duda de, bueno, ¿no será que van tan rápido que ya se les pasó la mano y van más rápido que la luz? No, la respuesta es no, o sea, por más alta que sea la temperatura, nunca llegaremos a pasarnos de la velocidad de la luz porque se usan las fórmulas justo de la relatividad especial y esas nunca permiten, siquiera, como incluso si uno le echa ganas, no permiten que uno pase de la velocidad de la luz. Básicamente lo que sucede en la práctica es que entre más energía le suministra uno a una partícula para que vaya más y más rápido, más y más trabajo nos cuesta acelerarla más, o sea, más y más trabajo nos cuesta aumentar su velocidad, y justo las cosas conspiran de tal modo que costaría energía infinita llegar siquiera a la velocidad de la luz, no se diga superarla. Por eso es que no se puede, tal cual, empezar debajo de la velocidad de la luz y llegar a la velocidad de la luz. Entonces, en resumen, sí, en esta sopa caliente de partículas, como en todos los sistemas decentes de la naturaleza, se respeta la idea de que nada va más rápido que la velocidad de la luz. Ok, bueno, muchas gracias, doctor Alberto. No sé si quiera dejar alguna información donde se puede contactar, porque al menos dentro de México, pues sí es un poco más práctico tener alguna interacción con sus páginas de divulgación por parte de la UNAM, que es GAE más o menos, pero creo que hay personas que nos escuchan desde Centroamérica. Eso estaba acá, ya no lo resalté, pero acá está por un lado mi correo, que como les digo, si tienen alguna duda extra que les quedó, escriban con confianza. Nada más sí tengan paciencia porque pues, me llega muchísimo correo, entonces pues, me puedo tardar mucho tiempo en contestar, pero nunca es por falta de ganas, nada más por exceso de trabajo. Y por otro lado, acá abajo está esta página que mencionas tú, que es bueno resaltarla, gracias por la oportunidad, que tenemos esta página en Facebook desde hace 3 años, que se llama GAE UNAM, y ahí de cuando en cuando, bueno, ahorita con COVID ha sido mucho más complicado mantener un ritmo ahí, pero en situación normal, cuando el mundo, en el viejo mundo en el que vivíamos, y si algún día regresamos a él, con cierta regularidad poníamos ahí textos de divulgación sobre estos temas, sobre gravitación, altas energías, así, o sea, no solo sobre mi cosa, que es la correspondencia lógica, sino mucho más ampliamente sobre física de partículas, gravitación y cosmología, cosas así. Casi todo es completamente a nivel de divulgación, alguna información un poquito más como para dirigir a estudiantes, pero bueno, si bien ahorita no tenemos mucha frecuencia de publicación, lo que sí es que ya hay cientos de publicaciones ahí, entonces si tienen interés, les recomiendo mucho, qué bueno que lo mencionaste, visitar eso, y pueden ahí leer muchísimas cosas sobre, no sé, neutrinos, y sobre inflación, y sobre el multiverso, y sobre cualquier cosa que preguntaron ahorita, la teoría de cuerdas misma, esto de la correspondencia holográfica, hay un texto también ahí largo, sobre los diagramas de Feynman, sobre muchísimas cosas, todo lo que usted quiso saber y no se atreve a preguntar ahorita. Hay muchísimos temas ahí que seguro los pueden mantener entretenidos varias semanas de esta pandemia todavía. Y entonces, bueno, ese es otro modo de comunicación. Y bueno, pues también, nomás como palabras finales, ya tuve el gusto de contactar con ustedes en Tabasco en particular un par de veces. No sé si hubo mucha gente que se conectó las 2 veces de fuera, pero como quiera, pues saludos también para los que están en otros sitios o en otros países. Me imagino que algunos de ustedes son más como público general y simplemente tienen interés en la física como por diversión. Si ese es el caso, pues por supuesto, mi recomendación sería que nunca pierdan ese gusto, o sea, no necesitan ser científicos para disfrutar de la ciencia, justo como no necesitan ser escritores para disfrutar de un libro. Entonces siempre mantengan esa fascinación, porque la ciencia nos enseña, no solo la física, sino todas las ramas de la ciencia, nos enseña muchísimas maravillas sobre quiénes somos y de dónde venimos, y pues vale la pena hacerlo eso nuestro, la ciencia es de todos. Pero aquellos de ustedes que son muchos, bueno, por lo menos los que convocaron esta reunión, que quieren seguir estudiando física, ahorita están en la licenciatura, en diferentes semestres, pues en esa página de GAE pueden ver, si van a la parte de información, llegan a un sitio, a un wiki que tenemos con consejos para estudiantes de la licenciatura, entonces les recomiendo que lean eso, o si no cuentan, pues escríbanme y les mando el enlace. Hay muchos consejos en el sentido básicamente de que trabajen duro y se adelanten a lo que les van dando, o sea, los cursos son muy importantes, pero seguro conviene también que poco a poco vayan avanzando su camino hacia la investigación, porque eso es a fin de cuentas lo central de convertirse en científicos o científicas. Y bueno, pues eso requiere trabajar mucho, enterarse de cosas por adelantado, muy buena cosa que tengan interacción con sus compañeros, porque muchas veces uno aprende más de los compañeros que de los profesores. Y bueno, pues así, sigan preguntando, sigan cuestionándose, y no desperdicien el tiempo, sobre todo ahorita que hay tantos meses en casa.
Hay muchísimo que pueden leer, ya saben que en línea hay muchísimos cursos, incluso de las mejores universidades que pueden accesar gratis. En fin, hay muchísimo que seguro les conviene adelantarse, porque la idea que sí les quiero enfatizar es que a nivel internacional, la ciencia, un aspecto maravilloso que tiene es justamente que es una actividad internacional, pero la mala parte de eso es que en automático es una actividad súper competida. Entonces, obviamente nuestro objetivo, como ya profesores o investigadores hoy en día, pues es que las nuevas generaciones, que son ustedes, sean mejores científicos y científicas que nosotros, y pues por supuesto con mucho gusto los ayudaremos a eso, pero pues también hay muchísimo que tienen que poner ustedes de su parte para trabajar, adquirir un muy buen ritmo de trabajo desde ahora, lo más pronto posible, no hay tiempo que perder, y empezar a adelantarse y empezar a ver el menú completo de temas para que vean a cuál tema se van a querer especializar, etcétera. Si acaso quieren seguir adelante un posgrado en física. No es obvio que todos quieran, no es obvio que hay muchos distintos que necesita la sociedad y que es interesante, y pueden hacer con los talentos que tienen ustedes. Pero sí, incluso ya nada más para decidir si quieren ir adelante una maestría y doctorado en física o buscar esta posibilidad de hacer una carrera científica como investigadoras o investigadores eventualmente, sí les recomiendo mucho que no se lo tomen a la ligera, que averigüen bien de qué se trata en realidad la vida de un científico. Porque pues, es muy diferente que lo que uno se imagina ingenuamente leyendo libros de divulgación y así. Uno se imagina como que estamos todos con una pipa pensando en la mortalidad del cangrejo, pero hacemos cosas mucho más específicas que les pueden parecer incluso tediosas, si no es lo suyo. Y pues hay desafíos importantes, obviamente, requieren muchísimos años de trabajo. Yo siempre digo que la física es como un sacerdocio. Uno ofrenda su vida a la ciencia y tiene muchísimos sacrificios personales. Pero pues obviamente si esto es lo que les acaba gustando, si les apasiona como me apasiona a mí y lo que estamos en esto, pues seguro que es una carrera súper reconfortante, ¿no? Aún sabiendo esto que en el camino pues es muy incierto si van a poder conseguir plaza o no, porque está todo muy competido, pero incluso nada más el camino, el ser estudiantes y que tengan tiempo que nuestro país les permita, o cualquier país que estén, que tengan un espacio para estudiar estas cosas que les fascinan, pues eso ya en sí es un privilegio. Entonces siempre tómenlo como tal. Aun cuando estén muy estresados, disfruten el viaje, que eso es lo que se trata. Para eso están aquí. Bueno, muchas gracias otra vez al doctor Alberto. Como experiencia personal, yo tuve el gusto de estrechar la mano del profesor Alberto. No sé si recuerde alguna vez que lo visité en su cubículo. Otra cosa es que al menos esta página de GAE, dentro del gremio estudiantil, pues a mí me tocó al menos conocer a 3 o 4 personas que me dijeron que se vieron motivadas a llegar a la carrera por vía de esta página, ¿no? O sea que sí ya tiene un cierto impacto dentro de la vida de personas, y a mí me han dicho, me han contado, me han dicho, ¿sabes qué? Es que yo decidí estudiar física porque me vi motivado a partir del contenido que subía en GAE. Yo creo que es una gran página y que ha estado sirviendo para comunicación y para información. Y en serio, parte de este proyecto se inspira dentro de la página de GAE, ¿no? O sea, el motivar a las personas, el hacer estas reuniones a partir de convocar a personas con el mismo interés. Y por supuesto, le agradecemos al doctor Alberto como a los otros ponentes que han estado con nosotros, que han apartado su tiempo y han dedicado cierto espacio de su apretada agenda, pues haciendo esto, ¿no? Que en realidad es una contribución que, si bien no se puede decir que es una gran contribución dentro de que repercute socialmente, vaya que sí lo es para muchas personas que toman en cuenta esto, ¿no? Muchas gracias, doctor Alberto. Igual a las personas que aún quedan con nosotros, porque creo que nos reducimos a la mitad. Invitamos a las próximas sesiones. Tendremos otras sesiones no solamente de estos temas, sino tratamos de que sea un poco más variado. Y otra vez agradecemos al doctor Alberto por su siempre amabilidad y estar al tanto de esto, ¿no? En serio, muchas gracias. No, pues al contrario, de nuevo, gracias a ustedes, gracias también por las palabras de ánimo, qué bueno que el esfuerzo que hemos estado haciendo sirve para motivar incluso estudiantes de prepa y así como dices. Qué bueno que a ustedes les ha servido y ojalá que les siga siendo útil. Y bueno, cualquier cosa, pues seguimos en contacto. Y de nuevo, felicidades a ustedes también por estar organizándose así. Justo es el tipo de iniciativas que les conviene muchísimo para adelantarse, en el sentido de lo que decíamos, ¿no? Trabajar como en equipo, intercambiarse recursos, etcétera, y adelantarse. Eso seguro que todo lo que puedan adelantar por fuera de las clases es seguro que es ganancia y disfruten. Así que bueno, pues sigan por el mismo camino y ya nos estaremos cruzando en el futuro. Y pues suerte a todos también con la situación ahorita tan delicada de enfermedad, de economía y etcétera. Esperemos que les mando mis mejores deseos pues para que en sus familias, ustedes mismos, etcétera, tengan buen estado de salud, que lo preserven y también que la economía familiar y personal, etcétera, no se vea tan afectada por esta situación tan difícil. Pues también en ese sentido, buenos deseos.
Que esté muy bien, pues. Me despido. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, agradecemos a todas las personas que estuvieron con nosotros e igual extendemos la invitación para las próximas sesiones. Creo que el lunes de la próxima semana está programada otra sesión. Las personas que nos siguen en nuestra página, pues estamos como Sociedad Estudiantil de Física de Tabasco y ahí se van a publicar los enlaces posteriores para las siguientes charlas. Y bueno, le agradecemos de nuevo a todos por su tiempo, por quedarse. Las próximas charlas van a ser por, eh, por este medio y están comentando aquí en el chat que se van a publicar de la página vía Twitter. No sé si nos siguen en Twitter, pues estaría bien. Pero bueno, si no, igual estamos en Facebook y en Facebook igual está la invitación para unirse a un grupo de WhatsApp en el cual se pasan las noticias de todas estas charlas y se comparte igual no solamente contenido de nuestra página, sino también se hace una invitación a otras páginas que están haciendo igual ese tipo de reuniones virtuales para que ustedes las sigan. Le agradecemos a todos y espero haya sido de su agrado y estén al tanto de las demás charlas, ¿no? Muchas gracias a todos. Hasta luego.